tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Marta por la amable presentación que me llena de tensión, porque se supone que ahora tengo que ser muy ameno. Pero, en todo caso, sí que quiero decirles que estoy encantado de estar aquí. Es una... que voy a intentar hacer lo que yo creo que en cualquier conferencia o intervención pública, mesa redonda, presentación de lo que sea, hay que hacer como principios generales. Primero, ser claro, porque si no eres claro, puede ser muy brillante o parecerlo, pero no consigues el objetivo, que es el que el espectador se entere de lo que estás diciendo. Y en segundo lugar, en la medida de lo posible, no aburrir, porque eso también hace que el espectador oyente desconecte y, por tanto, ser ameno es también una forma, yo creo que necesaria para transmitir lo que quieres transmitir. Bueno, este tema lo comentaba con Marta y con Carmen, la directora de Consumo del Ayuntamiento. Como todos los demás temas de este ciclo, interesa. Pero claro, a diferencia de los demás, en los que interesa a mucha gente, este interesa a todos, sin excepción. Porque hay un detalle en el que ustedes habrán caído y es que todos nos vamos a tener que morir y, por tanto, en fin, al final todos dejaremos una herencia, queramos o no, de modo que nos afecta, queramos también o no, esta cuestión. Cuestión realmente compleja, llena de mitos, llena de ideas, algunas un poco absurdas y que no se sabe de dónde han venido, pero que se puede simplificar diciendo que cuando una persona fallece, solo se puede morir de dos maneras, con testamento y sin testamento. Y esa es la primera distinción fundamental. Entonces, vamos a hablar un poco de la primera, del testamento. En primer lugar, ¿qué es un testamento? ¿Qué es? Bueno, un testamento es un documento, básicamente, escrito habitualmente, en el que una persona dice cómo quiere que se reparta todo lo suyo. No los bienes, que sí, sino los bienes, las deudas, las acciones judiciales, los contratos privados que tenga, todo, es decir, su posición jurídica. Es decir, si yo tengo una plaza de garaje, pues la plaza de garaje, pero también mi hipoteca, pero también el pleito que tengo con el vecino y también los dividendos de las acciones que tengo de Telefónica y mi casa y mi cuenta de crédito, todo. Entonces, quiero que se reparta de una determinada manera. Esencialmente es eso. Luego el testamento puede tener otras cosas, pero esencialmente es eso. El testamento no es un acto de generosidad como tal. Es decir, un acto de generosidad como tal es la donación. Tú lo regalas a alguien en vida y te quedas sin ello. En el testamento decides dónde va a parar tu patrimonio cuando deja de ser tu patrimonio, porque no lo puedes evitar, porque si lo pudieras evitar no dejaría de serlo porque intentarías no morirte. Por tanto, es un acto de orden, si se quiere, de justicia y a veces de acierto y otras veces de error. Pero es eso, es algo inevitable, pero que a cualquier persona que tenga un cierto patrimonio siente la necesidad, en cierto modo, de decidir, bueno, esto, ¿a quién se lo doy? ¿De qué manera? ¿Con qué condiciones? ¿Cómo tengo en cuenta lo anterior? ¿Cómo ser exacto? ¿Cómo ser justo? Quizá, ¿no? Que a lo mejor no significa ser equitativo, etc. Por tanto, el testamento es eso. Se puede dejar todo por testamento en porcentajes, por partes iguales, el doble a este que al otro, dejar cosas concretas, te dejo a ti la casa, te dejo a ti el inmueble, te perdono a ti una deuda, hacer un reparto completo, hacer un reparto parcial, reconocer otras cosas, deudas que tienes o establecer que determinadas donaciones se tienen que contar en la herencia. Se puede hacer uno lo que quiera, ¿no? Pero no hace falta saber derecho. Es decir, eso lo hacemos en las notarías, pero uno tiene que tener más o menos claro, o por lo menos reflexionar un poco qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere que pase. El primer mito es que a la gente le da miedo hacer testamento. Eso no es verdad. Eso era verdad antiguamente cuando los testamentos pues, se hacían pocos, en la persona pues, ya enferma, que iba el notario allí, tomaba nota de su última voluntad y se acabó. Eso no existe ahora. Es decir, hay gente que dice, oiga, es que me da un poco de cosa hacer testamento porque es que parece que me voy a morir. Y digo, pues sí, es que se va a morir. Y si no lo hace, se va a morir en el mismo segundo. Es decir, queda igual, ¿no? Es como si hace un seguro de hogar y dice, entonces se incendia la cocina. Pues no, se incendia la cocina en ese momento. Entonces eso es lo mismo.
no es un acto que a la persona que lo haga le vaya a afectar, realmente no, se ha muerto, sino que afecta a las personas a las que en principio son los seres queridos, sean quienes sean. Por lo tanto, es algo recomendable. Hombre, es algo que hay que hacer como si haces un seguro de vida también, que sea, yo tengo una hipoteca, pues que se pague la hipoteca cuando yo no esté, ¿no? Entonces, es algo que se debe hacer. No es algo específicamente complicado ni caro. Bueno, ¿y cómo se hace un testamento? Luego explicaré qué contenidos puede tener, pero ¿cómo se hace? Bueno, entonces, el testamento ante notario, es decir, hacer una escritura notarial, digamos, estándar, como si fuera un poder o una compraventa, ¿no?, o unas capitulaciones matrimoniales, ese testamento es el que se hace en el 99,999% de los casos, ¿vale? Por tanto, en realidad es el testamento. Claro que hay excepciones, pero son excepciones tan minúsculas que realmente tienen muy poco interés. Por tanto, un testamento normal, en el sentido formal, consiste en que una persona, o un matrimonio, o quien sea, quiere hacer testamento y va al notario que quiera. Al que quiera es al que quiera. Si está en Madrid, puede ir al de Madrid, pero también puede ir al de Valencia, al de Lugo o al de Tenerife. Está completamente igual. Y ahí expone, y cita lo que sea, y expone lo que quiere hacer. Claro, depende de lo que quiera hacer, el asunto es más complicado o menos complicado. Si resulta que dice, tengo 3 hijos y soy viuda y quiero dejar a los 3, bueno, pues ya está. Véngase con el carnet, díganme quiénes son los hijos y para adelante. Ya está, lo hace en media hora. No, y si dice, no, es que resulta que yo tengo unas acciones aquí y tal, y hay que colacionar unas donaciones que hay para acá, y además hay una deuda de mi hija. Bueno, vamos a ver esto, vaya diciéndome un poco qué es lo que va haciendo y vamos configurando su voluntad. O sea, no hay que saber derecho, no hay que emplear términos raros jurídicos, simplemente hay que decir esto. Quiero que mi hijo mayor no venda el inmueble hasta qué tal, y ya le diremos sí, no, hasta este límite, hágalo de esta manera o de la otra, ¿vale? Pero bueno, es un acto que uno lo tiene que pensar porque, hombre, lo hará una vez o varias veces, que eso puede ocurrir, pero en fin, no es una cosa que haga todos los días. Por lo tanto, sí que es interesante pensarlo. Entonces, cada persona hace un testamento. Cada persona hace un testamento individual. Es decir, si hay un matrimonio que hace un testamento con 3 hijos, cada uno hace el suyo. El testamento como tal, que es algo interesante, es esencialmente revocable. ¿Eso qué significa? Que la última voluntad es el último testamento. Y los otros no son la última voluntad y no son el testamento. Es decir, si yo dejo una casa a mi hija Iciar en testamento, pero luego lo cambio, nunca le he dejado la casa a mi hija Iciar, porque tiene que ser el último. Los demás son proyectos, pero no han llegado a ese testamento. O sea, se han cambiado y fuera. Por tanto, cuando se va a hacer una herencia, se mira el último y no los demás. Entonces, ese es el testamento normal. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica? Bueno, pues yo voy a un notario. ¿Tengo que decir si he hecho otro testamento antes? No, da completamente igual. Es decir, uno va a un notario y dice, quiero hacer testamento. Y lo hace. Entonces, ese testamento lo que se hace es, una vez autorizado, o sea, una vez hecha la escritura, de testamento se le da una copia simple, o sea, una fotocopia. Esa fotocopia no tiene ningún valor. Cuanto el segundo mito, ese de que el testamento está entre los papeles del fallecido, y entonces sale por ahí y aparece un testamento tal y cual, eso es en las películas americanas, normalmente de Antena 3, además, no sé por qué. Y no es, o sea, eso en América es así, pero es que en América el sistema es muy malo y el español es muy bueno. Entonces, la copia simple nunca sirve para nada, nunca se va a pedir, nunca tiene ningún interés. Porque aunque sea una copia de un testamento y aparezca después de fallecido la persona, no sabemos si es el último. Y hasta que no sepamos si es el último, no vamos a pedir la copia autorizada, o sea, la copia buena. Por tanto, está ahí para enterarse, se puede perder, romper o lo que sea, y da completamente igual. Porque el testamento nunca sale de la notaría. Ni el testamento ni ningún documento, de hecho. Ni la compraventa, ni la hipoteca, ni la permuta, ni la sociedad limitada. Nada sale de la notaría, solo salen copias. Por tanto, la copia es lo que circula. No se da una copia autorizada, que se podría dar en el momento de hacer testamento, porque es absurdo pagar por una copia autorizada cuando luego, si lo revocas, esa copia autorizada no sirve absolutamente para nada. Entonces, no se da. A veces hay gente que dice, quiero que me dé la copia, pues se la doy, si yo encantado de cobrarle más. Pero bueno, ya son manías de darme dinero porque sí. Pero bueno, es poco frecuente. Entonces, una vez que se hace el testamento, esta mañana he hecho 2 o 3.
Directamente después de eso, nosotros comunicamos electrónicamente a un registro electrónico del Ministerio de Justicia, que es el registro de últimas voluntades. Entonces, yo comunico no el contenido, sino que lo he hecho. Entonces, José Pérez García ha hecho testamento hoy, con este número de protocolo. ¡Plin! Si luego José Pérez García, al cabo de 5 años, hace un testamento ante el notario de Algeciras, el de Algeciras hará lo mismo, comunica que ha hecho testamento. Y si dentro de 50 años José, ya mayor, hace testamento en Barcelona, se comunica. Si luego se muere José, aparecerá el certificado. Y aparecerá diciendo, hizo uno en Madrid, otro en Algeciras y luego uno después en Barcelona. Y nos iremos directamente a buscar el de Barcelona. Y nunca miraremos los demás. ¿Por qué? Porque están revocados. Da igual. Eso significa que una persona hace testamento, el testamento puede entenderse que es el último cuando fallezca 40 años después y no pasa nada. Se busca, se saca la copia, el notario que tiene ese testamento original, puede ser el mismo, puede haber muerto, da igual, lo tiene alguien y sabemos siempre quién es. El notario sustituto, sucesor, quien sea, se va a él, se puede ir desde cualquier notaría, o sea, uno está en Madrid, puede pedir la copia al notario de Barcelona, simplemente yendo al notario de Madrid y pidiéndolo, lo hago continuamente, y ya está. O sea, creo que el sistema se vea que es muy sencillo de hacer, pero es una sencillez muy complicada, porque el que una persona haga testamento y los hijos o herederos, muchísimos años o décadas después, con un simple expediente de pedir un certificado electrónico, sepan dónde está, que está custodiado y que lo van a sacar sin ningún problema ni ninguna litigiosidad, eso es algo que parece fácil, pero es muy difícil. Entonces, ese es, digamos, el objetivo profundo o que va por debajo de lo que es hacer testamento ante notario. Que sea algo aparentemente simple, pero realmente muy complicado de implementar. Pero funciona muy bien. Bueno, hay otros testamentos. En primer lugar está el hológrafo, ¿no?, que es el testamento hecho a mano. O sea, una persona que dice yo, Jacinto García, pues tal. Entonces, él tiene que escribir todo, tiene que firmarlo, tiene que fecharlo y no tiene más que inconvenientes. O sea, yo habré hecho miles de testamentos a lo largo de mi vida y visto muchos más, y hológrafos, o sea, a mano habré visto 4 o 5, básicamente. Y luego son gente un poco extravagante, ¿no? O sea, ¿para qué hace esto? ¿No? O sea, porque no hay ninguna razón para hacerlo. Quiero decir, es porque le gustan estas películas, estas cosas novelescas, ¿no? Porque, claro, primero, el testamento hológrafo, o sea, hecho a mano es yo digo esto y tal, y os pido, que tal. Sí, muy bien, muy bonito. Entonces, eso lo tienes que guardar. Cuando la persona fallece, tiene que aparecer ese testamento. Entonces, claro, puede encontrarlo el hijo a que le deja menos, con lo cual el hijo que hace así, ras, y el testamento ya se terminó. Porque, claro, ya está, o sea, simplemente se hace así, pum, pum, como no consta en ningún lado, ya no hay testamento. En segundo lugar, dice, no, pero es más barato que el testamento notarial. El testamento notarial cuesta unos 50 euros, 55, tampoco que sea una cosa, ¿no? Pero es que no es más barato, porque el testamento hológrafo, los herederos tienen que coger ese testamento y adverarlo, o sea, hacer un expediente para demostrar que esta persona había escrito este testamento, lo había firmado, hace falta testigos, hace falta probablemente un perito caligráfico, etcétera. Con lo cual es un lío morrocotudo posteriormente. Además, si pasados 5 años desde el fallecimiento no se ha adverado, el testamento no vale. Con lo cual basta que la persona que lo tenga, que no le guste, ni siquiera lo rompa, lo guarde y a los 7 años lo saque. Ya no vale tampoco. Y además con el peligro de que no te enteres bien lo que estás haciendo y encima sea nulo o estés incumpliendo alguna ley, a una legítima y tal. Por lo tanto, es muy escaso y con razón. Entonces, yo no lo recomiendo en absoluto. Pero no porque lo haga notarial, si es que simplemente es la realidad. Simplemente no se debe hacer así porque queda muy bonito, queda muy de novela del siglo XIX, pero a los herederos es que se les llevan los demonios. No lo podía hacer usted notarial. Pues dice, no, pero es que yo quiero que nadie lo sepa. Muy bien. O sea, que nadie lo sepa. Bueno, pues que nadie lo sepa. Bueno, pues es que, pero claro, yo estoy en un pueblo y son 15.000 habitantes y no voy a ir al notario del pueblo, todo el mundo lo sabe. Y bueno, aunque el notario no va a decir nada, pues te ven ahí y tal. Bueno, pues váyase a otro pueblo. O váyase a Valladolid. O cuando esté en Segovia tomando cochinillo, pues va al notario y luego ya se va a tomar cochinillo. Si es que da igual, puedes ir a cualquier notario, da completamente igual. Entonces, eso no es excusa, ¿no? Y por tanto, vamos, yo lo digo, yo recomiendo esto porque el problema es que cuando uno quiere hacer
algo por la familia, que lo haga de manera sencilla, no que líe más la cosa, casi mejor que no haga nada. Decir, mira, usted no haga nada, pero no me haga un testamento hológrafo que ponga aquí unas cosas rarísimas que luego la mitad no valen y encima no se entienden, porque no lo ha redactado bien, ya tengo que adverarlo y me gasto 500 euros. No podía ser el notario haberlo hecho. Entonces, ese es un poco el mensaje que les quiero dar, ¿no? Y luego que se puede ir con abogados, se puede. La mayor parte no van con abogados, la verdad. Entonces, porque nosotros lo hacemos y se acabó. O sea, sea simple o sea complicado, para nosotros es una cosa del trabajo y lo hacemos sin ningún problema. Y luego, pues en general tenemos todos los mecanismos en la cabeza para saber qué es lo que queremos hacer, ¿no? Por tanto, eso es algo que yo creo que les recomiendo. Luego, hay otro mito que también aparece en las películas. Bueno, en las películas, y no sé por qué, en la prensa, que es que pues no se entera muy bien de la cuenta. No es que ha fallecido no sé quién y el abogado o no sé quién, la hija, es que van a quedar con el notario para abrir el testamento. Entonces, abrir el testamento es de nuevo la película americana de esta gente, bueno, solamente inglesa ya, claro, que entonces llega el notario, un señor muy mayor, cuando en realidad casi la mitad son mujeres ahora, y entonces llega ahí y no es el notario, es un abogado, porque ahí no hay notarios, entonces llega con su carpeta, su cartera y gorda, y aparece testamento ahí con un lacre rojo, tal, y entonces la abre, está todo el mundo sentado ahí, como ustedes, y entonces va diciendo a mi hijo Williams, no sé qué, hijo Williams está cabreado porque la ha dejado menos, luego a su hermana, y de repente nombro heredera a una chica que aparece en ese momento con una Pamela, que es Cintia, y dice, ¿quién es esta? Pues es la chica que ha cuidado a su padre, tal. Eso que aparece en las películas, a mí me encantaría que fuera así, la verdad, porque me divertiría mucho que estar leyendo y que la gente dijera, ¿qué es esto? Tal y cual. No es así. El testamento no se abre, porque no está cerrado. El testamento está protocolizado en el tomo como un poder para pleitos, como una compraventa de una plaza de garaje o como un aumento de capital de una sociedad anónima. Está ahí. Entonces, cuando alguien quiere saber pues qué ha hecho su padre, o qué ha hecho su madre, o qué testamento hizo su hermano, va al registro de últimas voluntades, que es electrónico. Saca certificado. Dice, Fernando Gomá tiene la copia, tiene el testamento. Viene a mi notaría, o lo pide a través de notaria porque esté en Bilbao, y me dice, oiga, mire, María, que es la hija de Juana, quiere la copia del testamento. Entonces veo si María está en el testamento, porque si no, no. Una cosa es tener interés y otra interés legítimo. Interés es curiosidad. El interés legítimo es derecho a saber lo que dice. Si una persona está mencionada en el testamento, lo tiene. Entonces simplemente le saco la copia y se la doy y se acabó. Y luego ya puedes dar las explicaciones que quieras. Pero no existe ese acto formal de reunirte y hacer eso y tal, ¿no? Por tanto, eso es algo importante de entender. Bueno, dicho lo cual, ¿por qué hacer testamento? Pues en primer lugar, para plasmar tu voluntad. Es decir, normalmente si tienes hijos, tienes padres, tienes cónyuge y te preocupas por ellos, pues también tienes esa preocupación. Por lo tanto, tienes una tendencia a repartir de alguna manera. Eso no significa que el notario esté para aconsejar la moralidad. Es decir, a veces te das cuenta de que se equivocan. Pero es que la vida es así. Y por tanto, si hay una persona que nombra heredero a su hijo que le ha cuidado los últimos 2 años y luego hay una hija, por poner un ejemplo, que lleva 20 años cuidándola y resulta que a los 2 últimos años está el otro y tal, y le nombra, pues no está bien, pero no estamos para aconsejar. Entonces, para aconsejar, puedes decirte, oiga, mire, tal, pero es la voluntad, no la idoneidad moral, no la justicia material, ¿no? Sino lo que quiera cada persona, porque cada persona es esclavo y también amo de sus propias decisiones. Por lo tanto, tiene que hacer lo que tiene que hacer. De hecho, yo tengo un testamento de una señora que es súper rica y que tenía una hija y a la hija sistemáticamente no le ha dejado nada en todos los testamentos que ha hecho. Y la herencia la ha repartido porque además era del un régimen foral que le permitía hacerlo. Y no ha hecho nada. A mí me parecía que era un error. ¿Por qué? Pero lo hizo así. Ya sí ha muerto. Luego también uno lo hace por ser justo, para equilibrar, ¿no? Y también para evitar discusiones. Entonces, si quiere evitar discusiones, el testamento hay que hacerlo de una manera más o menos racional. Y también, obviamente, para evitar el engorro del avintestato, del acta de herederos, que luego hablaré con ella. Hay otro mito, que es que si no se hace testamento se pagan más impuestos. No ha salido eso. Eso no es verdad. Además, sería inconstitucional.
¿sí? Porque tengo que pagar yo más porque herede de una manera o de otra. Pagas por lo que recibes y por el parentesco con la persona que te da, sea el causante, sea el testador, sea quien sea. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué tipo de testamentos hay? Hay uno que es muy sencillo, que se llama vulgarmente del uno para el otro y a falta de los dos para los hijos, que es técnicamente que los cónyuges se dejan el usufructo entre sí, o sea, el uso de todo. Si hay gananciales, que muchas veces los hay, entonces el viudo, la viuda, tiene su mitad de gananciales que es suya, lo era antes, pero ahora ya se divide y tiene un patrimonio ganancial X. Lo otro es de la persona fallecida. Sobre todo lo otro recae en usufructo de la persona viuda. Y los hijos heredan por partes iguales de su padre o su madre que ha fallecido. ¿Eso qué hace? En primer lugar es sencillo, pero la verdadera, ¿por qué se utiliza mucho? No porque sea sencillo exactamente, sino porque es un supuesto excepcional en el que algo sencillo es perfecto. Y además, todo el mundo lo entiende sin necesidad de saber derecho. Entonces, es algo muy peculiar. ¿Por qué es perfecto? Porque no, tiene un equilibrio absolutamente magistral de los intereses de todos. Es decir, el padre fallece o la madre y el viudo, entre comillas, al tener la mitad suya de gananciales, si la tiene y si no, nada, pero si no tiene la mitad de gananciales tendrá el usufructo de toda la herencia y si tiene su mitad de gananciales tiene su mitad entera, más el usufructo del fallecido. La persona viuda sabe, entre comillas, que sus hijos no le pueden echar de casa. Es un poco bestia, pero para que se entienda. Es decir, esto, mientras yo viva, es mío. Y a mi hijo le puedo decir que no entre en casa. Vamos, no es que diga que lo haga, pero jurídicamente es así. Por tanto, tiene la tranquilidad de que toda la vida, por ejemplo, va a poder vivir en su casa sin tener que dar explicaciones a nadie. Es fenomenal. Pero los hijos no pueden hacer nada. Sin embargo, son herederos. Por tanto, saben que su padre o su madre no puede vender el piso sin su consentimiento. Y que cuando mueran los dos, será suyo. Es decir, tienen lo que se llama la nuda propiedad. Una propiedad sin más uso que la expectativa, digamos, de consolidar todo cuando mueran sus padres, ¿no? Que no es que la gente esté queriendo que se mueran sus padres, pero es una idea jurídica, ¿vale? Por tanto, es un testamento muy útil. ¿Por qué? Porque la ley no dice eso. La ley es rácana con los cónyuges. Y dice, si se muere sin testamento, el cónyuge no tiene el usufructo de todo. Tiene el usufructo de una tercera parte. Y de las otras dos terceras partes, no, las otras partes son de los hijos enteras. Entonces, claro, la vida, los matrimonios y las familias pues son muy diferentes entre sí. Entonces, si resulta que hay hijos que sí que tienen derecho, me refiero siempre a la casa familiar porque es un poco lo más, ¿no? Tienen derecho porque tienen un usufructo, aunque sea parcial, de la casa, ya pueden vivir ahí, con lo cual hay hijos de todos los colores, tamaños, formas y géneros ahora mismo. Y entonces, claro, eso no interesa, no está bien. Hay que decir, mira, esto era el papá y mamá, era nuestro, cuando nos muramos los dos era vuestro, pero antes no. Entonces, lo que hace ese testamento es ampliar ese rácano usufructo legal a todo. De manera que ya no hay ningún problema y no hay problema cuando no hay ocasión de tenerlo. Es decir, si un hijo no tiene el usufructo no va a protestar. Si un hijo lo tiene ya se puede empezar a plantear cosas. El hijo, la nuera, el yerno, empiezan ahí a... ¿sabes? Y si hay una renta, pues que también que la cobren. Oye, la renta, yo tengo aquí un sexto de la renta, yo quiero cobrar esto. Entonces, ese tipo de testamentos, que son muy sencillos, en mi opinión, si hay hijos, digo, son muy recomendables de hacer porque los testamentos ni se leen. O sea, es que se dice, mira, aquí está el testamento y dice, de uno para el otro, sí, no se leen ya. O sea, ya sé cuál es. No tengo ni que leer las cláusulas, porque son todas estándar. Pero no porque sean estándar, es que es un ejemplo increíble de sencillez, encaje perfecto, ¿no? Y absoluta falta de litigiosidad completa. Y nadie protesta por esto, ¿vale? El testamento puede ser mucho más complicado y yo aconsejo actualizarlo a medida en que la familia cambia. Porque antes era madre, padre, hijo y se acabó. Ahora tienes
te casas, te divorcias, te vuelves a casar, tienes un hijo por ahí, el hijo no está aquí, un hijo se porta bien, otro está en Shanghái, otro vuelve, el hijo tal, adoptas a otro tal. Entonces, uno te debe dinero, el otro le debes tú. Entonces, la vida cambia mucho. Antes no era así. Antes tenías unos hijos tal y ya está. Te puedes divorciar, casar, te pueden pasar 1000 cosas. Te pueden pasar 1000 cosas. Y entonces, y puede haber gente que no sea tu familia a la que a lo mejor quieres atenderle un poco también, o ser justo con ella. Y esto sabemos que puede pasar, bueno, que últimamente han pasado tantas cosas en el mundo, en los últimos años, entonces sabemos que entonces, hay que ir cambiando un poco, yo creo, pero no por el bien propio, si es que el testamento no vas a estar cuando se lea o cuando se vea, pero hay que hacerlo. Entonces, antes era uno y ya está, y normalmente al final, cuando estaban muriéndose, y ahora yo he hecho testamentos, no en peligro de muerte, sino de gente que no iba a durar más de 2 días, sí, pero es el 0,3%. Es una cosa. El resto es un testamento de gente que muchas veces viene a hacer otra cosa. Ya he comprado la casa, pues ya hago el testamento, tal y cual, ¿no? Entonces, entre padres e hijos, normal es este. Luego voy a dar otras ideas, ¿eh? 2 consejos que les voy a dar. Una, cuando haya más complicación, más acciones, no sé qué, deudas, tal, hijos que se han portado mejor, peor, el testamento no debe pretender reinar después de morir, ¿vale? Es decir, uno se ha muerto y se ha muerto. Los hijos, el esposo, la madre, siguen el camino de la vida y nosotros nos quedamos parados. Y el testamento es la linterna que tenemos para iluminarles, sobre todo a los hijos, sobre todo si son menores, para iluminarles en el camino. Pero estamos parados. La linterna ilumina, cada vez ilumina menos, y llegará un momento en que no ilumine nada. Esa es la vida. No les acompañamos más. No debemos pretender en el testamento intentar acompañarles durante toda su vida. No es correcto y además no funciona. Y además funciona mucho mejor el ruego que la prohibición. Si alguien dice, esto os lo dejo para que está prohibido disponer de este dinero porque tenéis que utilizarlo para vuestra madre y no sé qué, tal y cual, y entonces la gente buscará las vueltas para ver si utilizo este dinero para otra cosa. Pero es porque es la prohibición. Si dice, os ruego que a vuestra madre nunca le falte de nada y que utilicéis este dinero para eso, eso es más valioso que si llegara Moisés con las tablas de la ley. Porque es la última palabra que acabas escuchando de tu padre o de tu madre. Digo en situaciones normales, o sea, si te llevas fatal, pero me refiero en situaciones normales. Es decir, no, si yo quiero a mis hijos, pero les voy a prohibir, no, es que no va a funcionar. Es que te van a hacer lo que sea, y se puede hacer. Cosas, te lo lleva para allá y al final, en cambio, si le dices, os ruego que hagáis esto, os pido que hagáis esto. El testamento tiene una parte emocional, que no exactamente os quiero mucho, sino quiero que, me gustaría que hicierais esto por estas personas. A veces se deja más a un hijo que a otro. Pero no es porque se le quiera menos, sino porque lo necesita más. Porque a lo mejor un hijo tiene mucha capacidad ya económica y otro no. Entonces se especifica eso, se puede especificar eso. No es una cuestión de amor a los hijos o de cariño, sino que creo que Sergio necesita mucho más el dinero que Blanca, porque Blanca tiene una posición y tal y cual, y le ruego tal y cual. Se entiende perfectamente, ¿vale? O sea, se puede hacer... y justo no significa igual, sino que significa, pues como los padres queremos, que cada uno pues tenga la capacidad de vivir de acuerdo con lo que le demos y ya está, ¿no? Eso es el testamento de el típico entre padres e hijos. Hay otro testamento, luego hablaré de situaciones conflictivas, que es el de los cónyuges, que no tienen hijos. Entonces, ahí hay algo que uno no... Si hay matrimonios sin hijos, hay algo en lo que no se suele caer, y es que si un matrimonio sin hijos no hace testamento, el heredero no es el cónyuge, son los padres, ¿vale? Por tanto, que ahora, claro, dicen, bueno, los padres pues, pueden haber fallecido, desgraciadamente, pero muchas veces los padres viven muchísimos años. Entonces, tú estás casado, no tienes hijos, mueres y todo va a tus padres. El cónyuge no recibe nada, recibe un usufructo, pero nada. Claro, eso es un poquito, decir, oye, es que llevo 30 años casado, ahora me muero, y resulta que mi madre recibe toda la herencia, porque no es el testamento. Pues sí, porque en el sistema del Código Civil, hijos, nietos, padres, abuelos y luego cónyuge. Si no dices nada, ese es el orden. Si no hay descendientes, ascendientes. Por tanto, una pareja casada, sin hijos, si quiere dejárselo entre sí, tiene que hacerlo en testamento, ¿vale? Y si no,
pues pasará eso. Si no hay ni hijos ni padres, si hay cónyuge, efectivamente, aunque no haya testamento, va al cónyuge. Hay que hacer un acta de herederos, que hablaré después. Es más lógico hacerlo, ¿vale? Entonces, eso incluso para chicos jóvenes, es decir, gente que se casa. Otro día, pues yo también caso ahora, porque hago de todo. Caso, divorcio, tengo un plantel muy grande de cosas. A ustedes, cualquier cosa que quieran hacer, si quieren casar, divorciar, una sociedad limitada, una startup, quieren hacer un poder para pleitos, no sé, quieren comprar una casa, quieren permutar, todo. Lo hacemos ahí. Casé a un hijo, el otro día casé a un compañero de colegio. Y yo dije, bueno, de segundas. Y entonces dije, ¿a mí quién me iba a decir? En COU, si a mí me dicen en COU que caso a Ramón. Y yo decía, yo no voy para cura. Y digo, pues sí, al final casé a Ramón. Y así es la vida, ¿no? Entonces, casé a un amigo mío, joven, la verdad es que era un chico joven que te conozco, y le dije, mira, Gonzalo, haz testamento, porque ahora vais a comprar una casa, y yo no os deseo que tal, pero es que esto hay que hacerlo. Entonces, pues te casas y tú di que heredera es tu mujer y que heredero de Mercedes eres tú. Que tus padres tendrán la legítima, o sea, la parte que no puedes disponer, que es bastante, pero la herencia es tuya. De manera que si los padres renuncian, bueno, pues ya está, ya se vería, pero por lo menos haced esto. Entonces, siempre que no haya hijos, no es que sea conveniente, es que si no pasan cosas diferentes, salvo que seas marido, mujer, bueno, o cónyuges, sin padres, sin ningún padre, ¿vale? Entonces, claro, ahora hay otra cosa. Dice, bueno, claro, pero entonces el que primero, en los testamentos de cónyuges sin hijos, solo vale el primero. El primero se muere, lo deja al otro, y el otro al primero ya no vale. O sea, de los dos, digamos que en primera instancia solo actúa uno. El que primero se muera, su testamento se lo deja al otro, y el testamento del otro, que se lo dejaba al primero, ya no vale. Entonces, ¿qué ocurre? Si es así, teóricamente, al final, cuando fallezcan los dos cónyuges sin hijos, pasa a la familia del segundo, entero, ¿no? Es decir, tenemos una casa, un apartamento en Torrevieja, Alicante, el 1, 2, 3, y eso, los que se ríen ya han tenido la tercera vacuna y la cuarta, ¿no? Yo también, que no. Y entonces, ese apartamento, y además tenemos un fondo de inversión que se llama Bono Tranquilidad, no te preocupes, que ha bajado un 80%, y bueno, entonces fallezco yo, que no tengo hijos. Entonces va a mi mujer. Luego fallece mi mujer y va a la familia de mi mujer, a la que quiero mucho, pero no es mi familia. Entonces dice, oye, ¿esto cómo lo podemos solucionar? Entonces, lo suyo es hacer lo que se llama un fideicomiso de residuo, y perdón por la expresión, pero es así. Se dice, mira, yo te dejo todo a ti, que eres mi mujer o mi marido, y haz lo que quieras. O sea, es tuyo sin limitación. Vende, arrienda, incluso si quieres regala, aunque eso lo puedes limitar. Haz lo que quieras. Esto es tuyo. Pero si cuando tú fallezcas sigue en tu patrimonio, entonces que vaya a mi familia, ¿vale? No le estás imponiendo nada. Es decir, al día siguiente de fallecer yo, puedes vender el inmueble de Torrevieja a Alicante sin ningún problema. Puedes arrendarlo, puedes permutarlo. Bueno, eres libre porque yo te quiero y esto es todo para ti. Pero si ya no estás aquí tú tampoco, prefiero que vayan mis sobrinos que a los tuyos. Esa es un poco la idea. Entonces, eso hay que hacerlo, vamos, es lo lógico, si uno quiere, para tener una cierta justicia. Hombre, es que hay, las herencias pueden ser de los libros de caza que me encantan no sé qué, la colección de jarrones, cosas que pueden ser muy concretas también, o sea, cosas que son de la familia, ¿no? Unos escudos, de tal. Hay muchas cosas. Entonces, que un hombre vaya organizando eso. Y dice, bueno, pero ¿habría algún problema si resulta que, aunque no se haya puesto, pues vaya a la familia del otro? Hombre, problema no hay, porque te cuesta dinero. Porque fiscalmente tienes que renunciar, tienes que donar, tienes que hacer cosas. Entonces, cualquier cosa se puede hacer. Ahora, hay que preparar el dinero. Porque fiscalmente son operaciones extra que no tendrías que hacer si lo hubieras dicho directamente. Pero como no lo has dicho, tienes que hacerlo. Entonces, a lo mejor la familia de ella, que ha fallecido después, tiene que regalársela a la familia de él. Y eso es donación entre extraños y prepara. Y claro, si son cosas pequeñas, pues es un piso, pues te va a costar mucho dinero. Entonces, las cosas bien hechas lo que hacen es facilitar la vida a los que siguen viviendo realmente. Yo recuerdo una anécdota, que no sé si era verdad, porque este era mi oficial de un pueblo de Cádiz, era muy gracioso, pero no había que fiarse mucho. Pero era muy gracioso, y que es un pueblo que se llama Alcalá de los Gazulis, al lado de Medina Sidonia, donde empecé a trabajar. Y él me decía, mira, aquí hay un matrimonio que vino, y entonces él hizo testamento a favor de ella,
y si no estaba ella, a favor de los sobrinos de ella. Y ella hizo el testamento a favor de él y los sobrinos de ella. O sea, era todo para ella. Entonces, se fueron tal. Y al cabo de 5 días vuelve y le dice Paco, que era mi oficial, Pepe, ¿qué hace aquí? Que voy a cambiar el testamento. Dice, lo ha hecho 5 días. Y dice, no, ya, pero es que yo quiero ser para los sobrinos míos, ¿no? Y por 5.000 pesetas no le doy un disgusto a mi mujer. Es decir, el tío lo cambió a los 5 días, no se enteró la mujer y ya está. Entonces el tío era un sabio de pueblo, era 5.000 pesetas, o sea, los 30 euros. Yo lo cambió, puso los sobrinos de él, luego se murió ella la primera y nunca llegó a saberlo. Así que eso se puede hacer. Lo cual, por cierto, es una buena enseñanza. Tú puedes hacer lo que quieras sin molestar a tu cónyuge, padre, hermanos, primos y demás familia, cambiando el testamento cuando quieras, donde quieras y se acabó. ¿Vale? Bueno, lo que ocurre es que, desgraciadamente, no siempre la cosa va bien en la vida. Entonces es frecuente los casos de padres que están divorciados y además se llevan mal, porque estar divorciado no significa llevarse mal, pero se llevan mal, la educación de los hijos ya es complicada, llevándose bien, pues llevándose mal es todavía más complicada, como todos los que hemos sido o somos padres sabemos, ¿no? Y el tema de las últimas voluntades pues es sensible. Entonces, ¿hay mecanismos para evitar conflictos y para que uno sienta que la situación que tiene en ese momento se plasma si ya no está aquí respecto de los hijos pequeños, menores de edad? Sí. Entonces, una de las cosas que se suele hacer es la siguiente. Los padres, o el padre o la madre, pues suelen venir ya separados, obviamente, dicen, nombro herederos a mis hijos, por partes iguales. 3 hijos, 3 hijos. A ver, son el hijo de primera mujer, el de la segunda, no sé qué, es un lío ahí, unos cuantos hijos, pero bueno, y se dice, la madre de mis hijos o la madre de este hijo, por ejemplo, a veces, mientras sea menor de edad, no quiero que administre la herencia que dejo yo. Es más, lo prohíbo. No significa que no tenga la patria potestad, lo tiene. La patria potestad no es un derecho, es un deber, realmente. Es un derecho-deber, en el fondo, ¿no? Eso lo tiene la madre, lo tiene el padre, lo tiene todo el que sea progenitor, porque es una obligación, tú no la puedes quitar. Pero sí que puedes decir, mi casa o mi apartamento de Torrevieja, Alicante, ese que van a heredar mis hijos por partes iguales, o ese fondo de inversión, o ese dinero, o ese lo que sea, la madre o el padre no lo va a tocar. ¿Quién lo va a tocar? Quien decida yo. Mi hermano, el primo, no sé quién, el hermano mayor, tal. O sea, mientras sea menor de edad, le excluyo de la administración al otro padre y le pongo a una persona. Y esa persona no ejerce la patria potestad, no decide a qué hora vuelve con 15 años, no establece si el móvil debe ser el iPhone 7 o el LG no sé qué, sino administra eso, como si fuera el padre, ¿no? Entonces hay una cuenta corriente, hay un fondo de no sé qué y tal, y te lo va administrando. Hasta los 18 años. ¿Qué pasa a los 18 años? Porque son mayores de edad. Y entonces está otra preocupación de los padres, que puede ser que estén peleados o no. Y es, madre mía, que como yo me muera y este coja el dinero a los 18 años, va a ser como José Fernando, el hijo de Rocío Jurado. Se ríen, pero eso es lo que pasó. Heredó a los 18 y pasó lo que pasó. Los que saben lo saben y los que no, pues lo pueden buscar en Internet. Es decir, mis hijos, como coja a los 18 años, yo qué sé, 300.000 euros, y es que los coge, bueno, son suyos, no puedes hacer nada. Esto va, madre mía, o sea, esto, yo qué sé, va a tunear el coche de naranja, va a hacer no sé qué, y se va a gastar los 300.000 en vez de hacerlo en lo que tiene que hacer. Es una preocupación lógica. Todos los padres, en primer lugar, creemos que nuestros hijos, yo creo que son, en general, menos sensatos, porque siempre pensamos que son, ¿no? Y a veces tenemos razón, por cierto. Otras veces no, pero a veces sí. Y en todo caso, con 18 años, todavía es un poco pronto para recibir un cierto dinero que te puedas gastar, ¿no? Entonces, dice, ¿qué puedo hacer? Dice, hombre, no puedo hacerlo todo, porque tú no puedes a un hijo prohibirle o establecer limitaciones cuando ya es mayor de edad. Cuando es menor de edad, no son limitaciones, es que hay que administrarlo sí o sí, porque es menor de edad. Lo que digo es que no sea el otro progenitor, pero alguien tiene que administrar. Pero con 18 años eres mayor de edad y ahí se acabó la administración. Entonces, tú no puedes, ¿cómo diría?, limitar
lo que es el tercio de legítima y el tercio de mejora. En definitiva, 2/3 de la herencia son intangibles para este tipo de administración a partir de mayoría de edad. ¿Por qué? Pues porque lo dice la ley. Lo siento mucho, pero es así. O sea, no lo puedes tocar. La legítima no es que tú lo dejes forzado, es que la ley te dice que no, que lo dejo yo, que soy la ley. Lo dejo y se acabó. Usted no tiene pito que tocar aquí. La mejora la puedes distribuir entre los descendientes, pero no puedes establecer prohibiciones de disponer, administraciones que no. No puedes. Solo te queda el tercio libre. 1/3 de la herencia. ¿Qué se puede hacer ahí? Hombre, se puede hacer. Se puede decir, bueno, en el tercio de libre disposición sí puedo hacer lo que quiera, porque podría no dejarle absolutamente nada a los hijos de ese tercio. Por ejemplo, dejárselo a Messi, porque el hombre está ahí a la cuarta pregunta, ¿no? Y va a ayudarle un poquito, pues le dejo el tercio de libre a Leo Messi o a Ronaldo. No vaya a ser que le falte a fin de mes. Bueno, no creo que sea el caso, pero básicamente puedo hacer lo que quiera. Si puedo hacer lo que quiera, que es no dejarle nada, puedo establecer limitaciones, y se hace. ¿Cómo? Digo, bueno, pues en ese tercio de libre, lo que se adjudique, digamos, de mi herencia a ese tercio de libre disposición, ahí sí le meto un administrador. Y le digo, bueno, hasta los 25. Estas son cosas que no vienen en ningún lado, son cosas que yo hago en la práctica, pero que me parecen sugerentes y además funcionan bien. Venga, hasta los 25 años, que tu hermano, o tu tía, o tu tal, o el abogado, o tal, o quien sea, te administre. Y hasta los 25, o hasta los 30, lo que sea. Y dice, bueno, es mucho. Entonces, lo que se pone en una cláusula es, salvo que el administrador considere que tiene una cierta madurez. Y entonces le vas quitando la administración. Claro, no es lo mismo un chico de 22 años que lo que quiere es ser youtuber para estar al lado de Ibai cuando hace el eSport y con Piqué y no sé qué, y comprarse un Casio como Piqué, que no lo va a conseguir, vamos, solo lo hace Ibai, Luis Micho y Auronplay, y eso lo sé porque tengo hijos de 16, quiero decir que sé todo esto. Pregúnteme cualquier cosa de esto y lo sé, ¿no? Y el Chocas y toda esta gente. Y no es lo mismo esa gente que dices, mira, vas un poquito regular en la vida, porque estos son 4, y no creo que vayas a tener 300.000 seguidores, así que no te voy a dar los 15.000 euros para montarte aquí un equipo de grabación. No es lo mismo ese chico de 22 que el chico de 22 que está en Stanford diciendo, papá, es que necesitaría 15.000 euros para una beca en inglés sobre mecánica cuántica que la damos. Toma, te doy 15.000 y te doy todo. No, claro, es que no es lo mismo. Entonces, los 22 años son muy diferentes entre sí, depende. Entonces, a lo mejor a la chica que está ahí en Stanford le dice, mira, no te administro, a la porra todo, toma todo de lo que quieras. Y al otro le dice, venga, ven aquí, anda, y tómate una Coca-Cola conmigo que te voy a explicar lo que es la vida, ¿no? Entonces, esa idea se puede hacer. No establecer prohibiciones, como decía antes, pero sí, en este caso, una tutela. Pero claro, si una persona tiene un cierto patrimonio, pero claro, dice, oiga, es el tercio de libre disposición, y ahí, claro, es una tercera parte. Entonces, ahí está un poco el truco. Lo que se debe hacer, en mi opinión, es decir, todo mi dinero que vaya a libre disposición. O sea, establezco como norma que todo mi dinero, todo lo que es gastable, lo meto en libre. Es una norma obligatoria. Si yo digo que vaya a libre, o sea, si digo que en el reparto se adjudica el tercio de libre, se adjudica el tercio de libre, hasta que llene el tercio. O sea, si mi herencia vale 900, ¿no?, y tengo 250 en dinero, digo, puedo decir que esos 250 se adjudiquen a los hijos como concepto de libre disposición, y ahí se mete la administración. Por tanto, puedo hacer que todo el dinero, hasta 1/3 de la herencia, esté controlado de esa manera, hasta los 25. Entonces, ya tienes un control ahí. Y luego, además, puedo decir, bueno, mira, si hay un inmueble, lo que no quiero tampoco es que me lo vendan. De modo que lo que voy a hacer es que una 10ª parte del inmueble lo meto en libre. ¿Vale? Y ya no lo pueden vender. Porque, claro, tiene que contar con la misma. Nadie va a comprar el 90% del inmueble. Entonces, anclas el inmueble durante los años que sean. ¿Vale? Es un truco, pero es un truco legal. O sea, que es una forma de decir. ¿Qué ocurre? El administrador tiene que tener cierta cabeza, pero eso ya es que el testador, la testadora diga, bueno, esta persona, la otra, no tiene que ser jurista, no tiene que ser abogado, tiene que ser una persona razonable, que tenga ganas también de meterse en este fregado, porque normalmente es una persona que no cobra, es decir, no es un profesional, sino es alguien que ayuda con una base legal perfecta. O sea, ahí no hay ninguna duda. Puede hacer esa administración sin ningún problema. La voluntad del testador es ley de la sucesión. La voluntad del testador es ley respecto de lo que deja. Los testadores solo tienen que cumplir la cuota patrimonial que corresponde, en este caso, a cada hijo.
Cumplido eso, yo le puedo dejar acciones a uno, un inmueble a otro, el dinero a otro y las tierras del pueblo a otro, y si cuadra, cuadró. Y si al de las tierras del pueblo no le gusta, pues lo siento mucho, ¿vale? Porque era mío y tengo esa potestad, aunque realmente ya deja de ser mío. Entonces, esa idea yo creo que es importante tenerla, ¿no? Por tanto, el administrador es una figura que se puede meter en la herencia y se debe meter cuando tengamos esta preocupación, yo creo, de hijos menores de edad. ¿Qué decimos? ¿Que tienen 3 años? Bueno, pues sí, pues a lo mejor no hace falta. Pero siempre tienes la preocupación que con 18 años es que no eres maduro. Si tienes 300.000 euros, ya digo que te puede correr. Joder, unas acciones ahí que son capaces de gastárselo en cualquier cosa. Y yo creo que lo que tiene que hacer es gastárselo en cosas que redunden en su vida a los 30, a los 40, a los 50 y toda su vida, ¿no? O sea, invertir en el futuro y no gastar en su futuro, que no es lo mismo. Esa es una cosa. Otra cosa es, las herencias no es verdad que haya peleas, eso es otro mito. O sea, yo hago herencias continuamente, sí, algunos están peleados, pero es que hay gente que se pelea porque le gusta pelearse, es decir, porque es el momento en que le escucha a la gente y entonces las herencias... Pues, es verdad que hay un dicho gallego que dice algo así como la familia Ortigueira se lleva muy bien. Entonces el gallego pregunta, ¿han partido? Es decir, ¿han hecho la herencia? Si no lo han hecho, no está demostrado que se lleven bien. Es decir, cuando ya lo han hecho y no, entonces se ha demostrado. Bueno, pues eso es lo que dice el gallego. Eso es verdad. Pero, en general, lo que hay al hacer una herencia es pena. ¿Por qué? Se ha muerto alguien. Por tanto, lo que tienes es una emoción y una pena que a veces, pues una persona de 80, 85, 90 años, pero a veces eso es tu hijo, que se ha muerto con 21. ¿No? Entonces, la idea de las peleas en la herencia es un mito también. Se pelean las herencias igual que las comunidades de propietarios. Siempre hay uno que dice que la bombilla del garaje, ¿por qué no es halógena y tal? Entonces, bueno, bien, en ruegos y preguntas, ¿no? Pero, en fin, no es así. Entonces, en las herencias lo que hay que hacer es, en mi opinión, pues estar tranquilo y no tomárselo como algo emocional. Es decir, lo que es emocional es la pérdida de la persona, pero no el reparto, ¿no? Ahí hay que ser un poco más frío. Pero, en todo caso, muchas veces no ocurre. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Siempre, incluso aunque sea un testamento de uno para el otro, da igual, es nombrar albacea. Bueno, realmente albacea contador partidor. Pero, en fin, es que es una palabra muy larga. En realidad lo importante es que sea contador partidor. Pero siempre se le nombra todo. El albacea es aquella persona que se ocupa de la herencia antes del reparto, ¿no? Entonces, si hay que pagar haciendas, si hay que hacer cosas, si hay un inquilino que no paga, tal. Pero bueno, tiene menos importancia porque los herederos pueden hacerlo igualmente y se acabó. Es el contador partidor, que puede ser el mismo que administra, o no. Puede ser cualquier persona. ¿Para qué sirve? Pues sirve para muchísimo. Porque es el que, en defecto de acuerdo de los herederos, no digo hijos, porque yo hablo de hijos, pero los herederos pueden ser primos, o amigos, o los padres, da igual. Es el que hace la ejecución completa del testamento. Contador partidor, como su nombre indica, cuenta y parte, es decir, hace el inventario y reparte, sin que los herederos puedan impedirlo, sin que los herederos y legatarios tengan que intervenir. Por tanto, no hay bloqueo, porque si no, cualquier heredero dice, pues no firmo. Y si no firmo la escritura de herencia, se queda bloqueada. Se puede hacer cosas, pero es una pesadez. Entonces, igual hay 5 y hay uno que dice, es que resulta que no sé qué, que mamá y que papá, y es que me dijo, la otra que las joyas, tal. Contador partidor, o sea, juez, para que lo entendamos, no es un juez, pero como si lo fuera. Llega ahí, pum, hace la partición y se acabó. Y el que quiera, claro, entonces ya todo el mundo se pone de acuerdo, porque cuando no tienes minoría de bloqueo, entonces todo el mundo ya dice, oye, mira, haz la partición así o así y ya te pones de acuerdo. Siempre que se haga testamento, se pone. Contador partidor suele ser un amigo, suele ser gratis y puede renunciar. Y sobre todo, si los herederos se ponen de acuerdo, no hace falta que intervenga. O sea, tiene todas ventajas. Entonces, y ha habido herencias súper gordas que llevan peleándose 3 años y de repente vemos la herencia, oiga, que hay un contador partidor aquí, sí, para los abogados, tal. ¿Y puede venir? Sí, puede venir. Bueno, pues que venga, vino, hizo la herencia, se la mandamos a todo el mundo y todo el mundo alucinado. Dice, oiga, pero es que había un contador partidor, estaba para eso. En fin, entonces eso es para mí muy recomendable, ¿no? Por otra parte, puede haber tutores, es decir, se puede nombrar a una persona, para el caso muy poco deseable que los padres fallezcan antes de la mayoría de edad, para que sean tutor hasta la mayoría de edad.
Puede ser el mismo que sea administrador, puede ser el mismo que es contador partidor, puede ser el mismo que sea todo, pero no está mal nombrarlo, ¿no? Además de eso, obviamente, además, si quieres dejar a alguien que no es familia, o haces testamento o no vale. Una cosa, no hay nada fuera del testamento respecto de la última voluntad. Da igual que mamá dijera 15 veces delante de una cámara que las joyas eran para Pepi. Da igual, no importa. Si no lo ha dicho en testamento, no existe. Quiero decir, da igual que lo dijera, que le pusiera tal, que en la fiesta de cumpleaños tal, que en la pancarta de los 90 años pusiera que eso iba a ser... Da igual. Da igual. Y creer que no da igual genera conflicto. Es que lo dijo, es que lo dijo. Lo diga en testamento. Si no, no vale. Quiero que quede claro esto, porque muchas veces, no, es que mire, es que mi madre, mi padre, mi no sé qué, pues muy bien, que me da igual. Precisamente es que esto lo que se hace es, o lo dice o no lo dice, no hay término medio. Y si lo dice es en testamento. Y si en el 99,999 es ante notario. Y todo lo demás son habladurías y cosas y tal, que no sirven para nada más que para crear conflictos y rencillas. Y hablando de conflictos y rencillas está la desheredación. ¿Cuántas veces la desheredación? ¿Cuántas veces pues pasan cosas como, en fin, que hay hijos muchas veces, o madres, o todo hijos, que a la madre o al padre no le ve hace 20 años, que tal, que encima, pues la cosa, que hay historias tremendas, tremendas. También habría que escuchar luego a los hijos, pero... Entonces, ¿se puede desheredar? Sí. ¿Qué es desheredar? ¿Es dejarla legítima? No. Dejarla legítima no es desheredar. Es dejarle lo que le corresponde por ley y eso no hace falta ninguna causa. Es decir, una persona tiene 3 hijos, digo en el derecho común del Código Civil. Entonces, cada hijo tiene que recibir una 9ª parte, como mínimo. ¿Cuánto? Si yo a mi hijo Samuel, que no me cae nada bien, resulta que le dejo 1 euro de cada 9, tengo 3 hijos, he cumplido y no hay que hacer nada. No es desheredarle. Desheredarle es dejarle 0 de los 9, no 1. Claro, que si tengo un solo hijo y no tengo nietos, tengo que dejarle 2/3. Ahí sí que, ¿no? En cambio, si tengo un hijo y tengo nieto, entonces a los nietos te puedo dejar 1/3 y al hijo otro 1/3. Es decir, depende. Cuantos más hijos tengas, menos recibe el que te cae mal, porque tienes que repartir entre más. Si solo tienes un hijo y no tienes nietos, tienes que dejarle 2/3. Y claro, puede ocurrir que te lleves bien o mal. Se puede desheredar. Desheredar es algo contralegítima, es decir, el Código Civil lo de la legítima lo lleva muy dentro y para que quitarle ese mínimo es que le cuesta muchísimo. Pero se puede desheredar. ¿Cómo? Pues, resumiendo, por cuestiones físicas o cuestiones de maltrato moral. Físico, porque lo dice el Código Civil, maltrato moral, porque lo ha añadido el Tribunal Supremo. Es decir, abandono, por supuesto, agresiones físicas, absoluta falta de atención, todo eso. ¿Cómo se hace? Se dice en el testamento y se acabó. Hombre, si tienes pruebas es mejor poner algunas, pero basta con decirlo. Luego ya habrá que probarlo después o no, etcétera. Por supuesto hay que nombrar un contador partidor mucho mejor. Entonces se puede dejar eso, pero ahí sí que es mejor nombrar a alguien que reparta. Y luego si se discute la causa, pues ya se verá, ¿vale? No es lo mismo que no le vayas a ver los domingos a que realmente lleve 3 años en una residencia y no aparezcas por ahí. Y en Navidad esté en la residencia la persona y no vayas ni a verla ni a llevarla a tu casa para celebrar la Nochebuena. No es lo mismo, ¿no? Entonces, yo que soy partidario de eliminar las legítimas casi todo, creo que en realidad es importante esta cuestión. Llevo casi 1 hora. Voy a ir terminando porque si no algunos de los del fondo deben estar dormidos ya. ¿Sí? ¿No? Bueno, pero hay más cosas. Quiero terminar un poco para cerrar el asunto. Aceptación de herencia. La aceptación de herencia y la repudiación, la renuncia, son actos previos a la partición. A veces se hace a la vez, acepto y ya parto. Ojo con la aceptación. No digo ojo en general, porque el 95%, el 99% se aceptan y ya está. Sino que puede ocurrir que la persona que ha fallecido tenga deudas que tú no conozcas. Y ha ocurrido mucho con la crisis del 2008 que se hacían avales cruzados, por ejemplo, hermanos que se avalaban entre sí, fianzas que has hecho en una cuenta de crédito, la sociedad de no sé dónde, que es tu sociedad, pero ya está fatal, y tú avalaste aquello, ¿no? Claro, si tú aceptas con todo lo que te viene ahí, y aunque no lo conozcas. Pues claro, si hay una persona que tiene negocios, y, bueno, primero vamos a mirar esto. Se puede aceptar lo que se llama beneficio de inventario. Es un poco lío,
Pero bueno, a la mínima duda yo lo recomiendo. Lío porque está mal hecho el Código Civil, hay que hacer un inventario, traer las cosas, hay que notificar a los acreedores, bueno. Pero a la mínima cuestión que uno tenga de si no sabe si el padre o la madre afianzó a la sociedad que quebró hace 3 años, pues ojo, que no vaya a ser que luego el banco o quien sea te saque el aval y no tienes absolutamente nada que hacer, porque es que eres deudor, o sea, avalista, y por tanto tienes que pagar eso. Y dices, bueno, es que entonces resulta que, es que la herencia era absolutamente perjudicial para mí, no la hubiera aceptado. Entonces, no quiero asustar, esto es como los efectos secundarios de las medicaciones, que todos acabas muriendo. En cualquier medicación, ¿no? Siempre acabas muriéndote por alguna razón, si la haces mal, si la tomas mal. Pues esto es un poco lo mismo. A veces se repudian, pero eso es cuando, evidentemente, pues el padre tiene deudas con la Seguridad Social y no tiene nada. Pues repudia, de muy buenas, ¿no? Si repudias, no pasa nada. Simplemente pasa la herencia delante de ti y se va a otro lado. No tienes ninguna responsabilidad, ninguna obligación, nada. Ha pasado delante de ti. Ahora bien, si esa persona a la que repudias luego de repente tiene una cuenta de 1 millón de euros, lo siento mucho. Es decir, es raro, pero si pasa algo, os tenía unos derechos de no sé dónde, no vale el error. Sí o no. Aquí esto es binario. Sí o no. Si es sí, y si es no, es no. Y ya no puedes cambiar. Si es sí, la mayor parte de las veces es sí, se acabó, no hago beneficio de inventario. La mayor parte, yo he hecho beneficios de inventario últimamente 3 en 8 años, quiero decir que no se hace mucho. La mayor parte de la gente, cuando tiene muchas dudas, es no. O sea, no hace la intermedia, ¿vale? Pero ojo con eso, ¿no? Entonces, cuando una persona fallece y tienes dudas, cuidado, porque puedes no saber esto. Luego, en el testamento, puedes hacer muchas cosas, es decir, puedes decir, oye, a mi hijo que tiene discapacidad voy a dejar alimentos. Alimentos es una pensión, no es que sean alimentos, sino una pensión. O si tiene deudas a mi hija, pues hago un legado de liberación del préstamo que le hice. Lo puedes hacer también, son legados específicos. O hacer esas prohibiciones de disponer, aunque siempre tiene que hacerse con cierta precaución y con un plazo. O un legado condicional o modal, es decir, te doy esto a condición o con la tarea esta específica de que cuides a la abuela, o que cuides el huerto, que hagas cosas de tipo. Sin ser demasiado creativo, porque yo creo que eso no funciona, pero se puede hacer y se puede analizar. Quizá algunos de ustedes tengan a su cargo o no personas con discapacidad. Entonces, hay una ley nueva, como los que tienen personas con discapacidad saben, que es compleja. En todo caso, sí que establece la posibilidad ahora de a la persona con discapacidad física o psíquica, las dos, o sea, cualquiera de las dos, se le puede dejar toda la herencia, toda, incluida la legítima del resto de los hijos, aunque con un fideicomiso de residuo, como el que decía antes, cuando fallezca esa persona, va al resto de los legitimarios. Claro, eso es complicado, porque en el fondo, cuando los padres tienen un hijo con discapacidad, lo que tienen una duda es ¿qué va a pasar con él? ¿Qué hago? ¿Le dejo mucho o le dejo poco? ¿Le dejo mucho y que lo administre alguien o le dejo más a los hermanos con un legado? O sea, que sean los hermanos los que lo tengan, los hermanos de él o de ella, y que lo vayan administrando como una especie de legado de alimentos, tal. Entonces, es una duda que es complicado y depende de cada familia, porque si le dejas mucho a él, al final, si no tiene capacidad para el ejercicio de eso, es más complicado, porque entonces tiene que tener un curador, tal y cual. Entonces, ¿cómo hacerlo y de qué manera? Es complicado. Siempre será poco, porque para un padre no estar siempre es poco, pero se puede organizar. En los casos en los que hay reparto desigual, en los que hay discapacitados, en los que estableces este tipo de legados, si la familia es normal, yo recomiendo que todo el mundo lo sepa. Y oye, mira, voy a hacer esto, ¿qué os parece? Lo voy a hacer de esta manera, tal y cual, me gustaría. O sea, que sea algo, no digo consensuado, pero casi, que se explique, que tenga carne, ¿vale? Todo eso es el testamento. Y si no es el testamento, pues el testamento se muere sin testamento. En ese caso, pues entonces hay que hacer un acta notarial, que no es complicada, pero bueno, es más pesada. El acta notarial requiere que lo que dice la ley es, no a este testamento, pues entonces entendemos que los herederos son los familiares más cercanos, que son, primero, hijos, nietos para abajo, no hay, padres, abuelos para arriba, no hay, cónyuge, tampoco hay, hermanos. ¿Hay algún hermano que ha muerto que tiene hijos de hermanos? Pues entonces hermanos y sobrinos, ¿vale? No hay más que sobrinos, pues sobrinos. Y ahí así hasta el 4º grado, que son primos. Y si no hay primos, el Estado. Ya, si no has dicho nada y no hay primos y no has puesto que herede UNICEF, pues chico, que herede estaba, que eso es bastante raro. Normalmente haces un testamento y estableces lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, ese intestato se hace, pero requiere testigos, requiere libro de familia, requiere certificados.
no tiene mucho sentido. Y luego, finalmente, ya termino con la exposición y si me quieren preguntar, pues encantado, es lo de las donaciones. Las donaciones que se hacen a veces a los hijos pueden ser colacionables o no, aparte del coste fiscal. Pueden ser en dinero, se hace mucho ahora, donar dinero para que el hijo se compre una casa, para que la hija, lo que sea, ¿no? Entonces donas en dinero en escritura pública y tienes que decir si es colacionable o no. ¿Qué es colacionar? Colacionable. ¿Qué es traer a colación? En general, en el lenguaje común, traer a colación es traer un tema a una conversación. Me gustaría traer a colación aquí el tema de tal. Bueno, eso viene de las donaciones. Traer a colación es decir, mira, hijo, te regalo este piso o estos 100.000 euros. Y esto es un adelanto de la herencia mía. ¿Vale? Por tanto, cuando yo muera, tus hermanos tomarán, en primer lugar, el valor del piso que te he dado. No el piso es tuyo, pero sí el valor lo van a tomar cada uno de ellos, o los 100.000 euros, pues el valor actualizado cada uno de ellos, y luego ya el reparto del resto será por partes iguales. Pero a ti no te voy a pagar más, te estoy pagando antes, pero no más. Por tanto, trae a colación a la herencia el valor de lo que te he regalado, porque es como un legado, pero en vez de testamento es un legado actual. Te lo estoy dando ya, pero no más. ¿Vale? Primera opción. Segunda opción, sí, es un regalo. Es decir, te estoy regalando el piso, pero no es una herencia, es que es un regalo que te hago una mejora. Te la estoy haciendo en vez de testamento, te la hago ahora. Por tanto, ahora, el resto de los hermanos que no se quejen de que te he regalado esto, porque estoy diciendo que te estoy dando más. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor estoy dando a ti, luego a ti, luego a ti, a todo el mundo por partes iguales, a uno más, a otro menos, es mi voluntad, es mi cosa, lo hago como quiera, ¿no? A veces se da más al que más necesita y al otro no. Se va dando todo el mundo más o menos lo mismo, es una casa, bueno, el que tenga dinero, una casa cada uno, o dinero para comprar. Y dice, no, estamos de acuerdo que no hagamos cuentas, no traigamos a colación las donaciones, ¿vale? Es una contabilidad. Las donaciones se traen a colacionar, son todas, no los hijos, todas. Si dono una cosa a mi hermano, él tiene también que colacionar, porque tiene que caber en la parte del libre, y si no cabe en la parte del libre habrá que reducir esa parte y a lo mejor tiene que devolver algo al fallecimiento, ¿vale? Porque la herencia, digamos, se compone de lo que dejo más lo que regalé. Así es el Código Civil, ¿no? Entonces, esa idea, habitualmente los padres, dicen que no colaciona, o sea, que sea un regalo. Pero no siempre, porque a veces, por ejemplo, hay dos hijos, a uno le han regalado una casa, me ocurrió hace poco, y dice, mira, a mi hija no se la puedo regalar ahora, porque es mi casa. Entonces, esa casa va a ir, cuando fallezcamos, es para ella, y lo voy a dejar en testamento. Y él va a tener que colacionar la casa que le hemos regalado. Con lo cual, al morir los padres, vamos a encajar. Él tiene su casa, ella la va a heredar para cuadrar con él y el resto por partes iguales. O sea, no es que esté bien ni mal, depende de cada familia. Las donaciones, tú puedes donar la casa, te reservas el usufructo y entonces ya no hay herencia. Como tal, tienes que colacionar, pero la herencia no hay, sino cuando yo me muera, simplemente el usufructo se volatiliza, desaparece, y el que era propietario ahora ya es propietario completo. Entonces, ese inmueble no se hereda, aunque luego haya que computarlo, pero si cabe en su tercio no hay problema. Entonces, tú cuando donas puedes hacer esto. Y termino con una cosa más. Las donaciones también se puede establecer con cláusula de reversión. Puede decir, oye, mira, te lo dono, pero si, yo qué sé, si tú, hija mía, te lo dono, pero si te divorcias de tu marido, puedo hacer la reversión. También se puede hacer, ¿vale? O sea, hay que preverlo todo, que uno se dice, oye, es que todavía no se han casado, estás pensando en divorciar, sí, pero bueno, es que así es la vida, ¿no? Estas cosas hay que hacerlas. Y un último consejo, y es a los familiares, no ya en herencias, sino en préstamos, en reconocimientos, en tal, todo por escrito, todo firmado. Y no es por desconfianza, es un favor que se hacen ustedes y se hacen el familiar, el amigo o aquel al quien estén prestando o de quien estén recibiendo dinero, por ejemplo. Es un favor que se hacen todos ustedes, porque lo escrito está claro, no hay sobreentendidos, no hay malas interpretaciones, no hay ninguna duda de lo que se ha hecho, ¿vale? Entonces, por tanto, todo por escrito, todo firmado. Nada de falta de confianza, nada de con un abrazo, eso es para los toreros cuando se apoderan. Ahora, esto es todo por escrito. No es desconfianza, es sensatez. Todo lo escrito, de repente está claro ya, y si hay alguna duda, se aclara. Todo lo tenemos muy claro y la gente en general no se pelea porque no estoy de acuerdo con una norma clara. Se pelea porque no sabe cuál es la norma. ¿Vale? Y nada, muchas gracias.
Pues no sé si alguien tiene que decir algo o preguntar, no sé cómo va esto. Dígame. ¿Alguien no tiene micrófono o algo? No tengo ni idea. Dígame. Bueno, hablo alto. Sí. Tres dudas. Respecto a esto último que ha dicho, un justificante. ¿Pero de qué? Depende. De esa... No, depende. Es decir, mejor es que para qué soy. A ver, me estoy refiriendo con carácter general. Es decir, si recibo un préstamo de mi padre, no, dámelo por escrito, papá. Dice, no, que yo, por escrito. Porque si luego pasa algo, yo debo ese dinero, aquí no hay ninguna duda, debo esto, tal y cual. Lo que quiero decir no es un justificante. Si es un contrato de préstamo, aunque sea privado. No digo escritura pública notarial, pero privado. Si te presto un dinero, si hay una regla para esto, si el inmueble, lo que sea. O sea, cualquier cosa entre familia no es desconfianza el hacerlo en documento. Es sensatez y es un regalo que le haces a la familia. Seas tú la acreedora o la deudora, ¿eh? Me refiero a eso. ¿Vale? Vale. Espere, voy a terminar con esto y luego voy con usted. Sí. La segunda duda. Sí. Lo que ha comentado al principio respecto al... si tengo el interés legítimo de solicitar al registro... No, al notario, no al registro. Al registro se solicita, cualquiera puede pedirlo prácticamente. El listado de testamentos. Eso, claro. Y luego ya el registro me indica en tal notaría es donde puedes Sí, de hecho, normalmente va a cualquier notaría y ya se puede pedir desde cualquier notaría. La pregunta es, ¿eso se puede hacer si la persona tiene o cree que tiene el interés legítimo? ¿Puede hacerlo cuando aún no ha fallecido la otra persona? No. Solo cuando está fallecida ya. Súper privado. Vale. Y la tercera duda es, en un caso en el que, por ejemplo, se tiene un bien inmueble, una vivienda, lo que sea, en el que hay más de un propietario, dos propietarios, pongamos, cada uno con un porcentaje, el que sea, 50-50, el que sea, y una de las personas fallece, ese otro porcentaje luego es herencia y es herencia de acuerdo a la... El copropietario no tiene ningún pito que tocar ahí, nada. Solamente si se vende tiene derecho a retracto. Si yo vendo la mitad, el otro tiene un derecho preferente a comprar, igual que el inquilino tiene derecho preferente cuando vende un inmueble arrendado. Pero si un copropietario de un inmueble, 3 hermanos han heredado un inmueble, ¿vale? Y luego un hermano fallece, pues los herederos de ese hermano heredan y los otros 2 hermanos copropietarios no tienen ningún derecho ahí, ¿vale? Entonces habrá un hermano, otro hermano y los herederos del tercero. Entonces ahí se va aumentando el número de propietarios, pues lo siento mucho, ¿no? Entonces, lo normal es que intentar después el simplificar y que se lo quede uno. Pero los copropietarios no tienen más derecho que el de compra preferente si se vende por parte de uno de ellos, ¿vale? Si se vende, ni siquiera si se dona. Vale, gracias. Nada, ¿había uno atrás? Dígame. 2 preguntas. No, vale. Perdón, dígame. ¿Cómo tributa la herencia entre cónyuges en separación de bienes? ¿Cómo? Perdón. Dígame. ¿Cómo tributa la herencia entre cónyuges en separación de bienes? Pues igual que con gananciales. ¿Como una donación? No, como una herencia. Es decir, la separación y los gananciales no afectan a la herencia. Lo que afectan es si hay gananciales, pues la mitad de gananciales será herencia y la mitad no. Y en separación de bienes, todo lo que sea del fallecido es herencia. Y luego se aplicarán las normas del impuesto. ¿Y si se puede repartir entre los hijos de un primer matrimonio y el cónyuge? Sí, se puede hacer lo que uno quiera, quiero decir, pero que la herencia se compone de lo que deja la persona que fallece. Si la persona que fallece está en separación, es todo suyo. Si está en gananciales, la mitad de gananciales no es suya, fuera de la herencia. Tributa la mitad de gananciales suya más lo que sea privativo. A partir de ahí, tributa igual si es separación o si es gananciales, porque lo que tributa es un valor, y el valor proviene de gananciales o de privativo. Dígame, luego voy a contestar a esta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo ya hice esta pregunta en otro momento, lo que pasa es que no se me quedó a medias. Alguien me había sugerido que en el tema este de la albacea, que se podía hacer uno en defecto del otro, se podían poner 2 personas. ¿Albaceas? Sí. La pregunta es, como usted ha mencionado el tema de la sencillez y de que esté claro el tema, que no se enrede, ¿esto es sugerible o complica más las cosas a la hora de...? Está perfectamente claro. Es decir, usted puede decir, nombre albacea a mi hermano. Y si no quiere o no puede, a mi primo. O sea, puede poner 1, 2 o 3. Eso no complica, porque al final es una regla muy sencilla.
Es decir, lo que no voy a hacer es nombrar albacea a estos tres, que actúen los tres. No lo complique, que actúe uno. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. O sea, por supuesto, de hecho, muchas veces se pone a uno o a dos, porque dice, a ver si José, que sí, que es amigo mío, pero no se querrá meter en estos líos. Voy a poner a José y si no al abogado y si no a no sé qué. Entonces pone tres. Está perfecto. O sea, que no complica las cosas. No, en absoluto. De hecho, en algún caso hasta lo puedes simplificar en el sentido ese. Y al hilo de esto, la misma pregunta, porque yo concretamente tengo testamento desde hace un tiempo y llevaba aparejada la escritura esta de autotutela. Sí. Esto desapareció. Ahora resulta que es autocuratela. Sí. ¿Y esto qué pasa? ¿Esto Pero no tiene nada que ver con el no testamento. tiene vigencia un tiempo? No tiene nada que ver. O sea, vamos a ver. El testamento es... Esto es cuando me muera pasan cosas en mi muerte. La curatela es... Tutela, ahora se llama curatela por la ley del 2021, pero en fin, para entendernos, es si pierdo la cabeza, en ese caso no me voy a poder regir por mí mismo. Y hace falta un tutor, y ahora se llama curador, pero no voy a meter en matices. Quiero que en principio el curador, que nombre el juez, sea esta persona. Si pierdo la cabeza, si tengo Alzheimer, si tengo demencia senil, y hay que nombrar a una persona oficial, o sea, todo eso, entonces quiero que sea esta, pero en vida. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, y luego además el juez, aunque ya sea curatela y no sea tutela, el juez siempre elige a la persona que más va a ayudar, porque al final es la persona que tiene que cuidar, que tiene que llevarle al médico, que tiene que atenderle, que tiene que quererle. O sea, no es cualquiera. Entonces, no hay mucho problema en eso. Además, usted lo ve perfectamente, usted no tiene ni curatela ni nada. Usted lo que tiene es que salir al campo a darlo todo. Bueno, la última, porque efectivamente va al hilo de esto, en fin, más o menos resumiendo esto, en fin, usted lo ha explicado muy bien todo, pero a mi juicio a mí me gustaría ahondar en el tema de lo que usted ha mencionado ahora mismo, de que uno pierda la cabeza. De hecho, hay un amigo mío que le ha ocurrido. Lo ha ocurrido y recientemente, que quién diría. El tema bancario. El tema bancario. ¿Hay alguna forma de que esta persona que va a controlar el tema financiero tenga sus limitaciones? Que no meta la mano. Bueno, pero eso no tiene nada que ver, se lo contesto, pero no es de este negociado. Pero se lo contesto rápido. Estamos al hilo de la Sí, pero vamos, que está todavía el hombre, aunque no tiene cabeza. Entonces, no tiene nada que ver los testamentos, las herencias con las discapacidades. Las discapacidades son personas vivas, con su dignidad, pero desgraciadamente sin cabeza. Y eso cada vez ocurre más. Con el alargamiento de la vida, pues vemos a personas, mi suegra tiene Alzheimer y ya no es mi suegra. Lo parece, pero no lo es, desgraciadamente, porque ya no tengo ninguna interacción con ella y mi mujer pues sufre por ello. Pero ahí están. Entonces, en ese caso, ¿hay alguna fórmula? Hay muchas. Entonces, lo que dice la ley es, primero está el guardador de hecho, que es una persona que es la que le cuida de hecho. Pero claro, dice, oye, es que yo lo que quiero es que haya alguien oficial. Hay que ir al juzgado a que le nombren curador. Entonces, el curador es la persona que era el antiguo tutor, que se ocupa oficialmente, que tiene que rendir cuentas, que tiene que, en fin, que es una labor específica y tal. ¿Que no es perfecto? Claro que no. Pero es que la vida de una persona con discapacidad mental no es perfecta. Y ahí todo lo soluciona el amor y el cariño. Si una persona es familia y lo que hace es meter dinero en la caja, pues lamentable. Y ahí te tienes que meter en cosas oficiales poco agradables. Si hay un guardador de hecho, ¿hace falta un curador? Realmente no. Bastaría con eso. Luego los bancos ponen 1000 pegas, pero los bancos ponen 1000 pegas por muchas cosas y también por esta. Pero se puede solucionar de alguna manera. Lo que no se puede es hacer testamento por esa persona, porque eso no lo puede hacer nadie más que la persona, ni siquiera por poder. Y no se puede tampoco apoderar a nadie oficialmente porque hace falta lo mismo. Por eso a todo el mundo, y no tiene nada que ver con los testamentos, recomiendo que si creen que tienen alguna posibilidad de en algún momento perder la cabeza, hagan un poder preventivo. ¿Vale? Un poder que subsista más allá de la vida mental correcta. ¿Vale? Muchísimas gracias. Sí, van a ir todos. Luego ya los que están en la sala de al lado, tengo aquí las preguntas y las responderé después. Dígame. Usted ha hecho alusión al principio a una señora que tenía, un testamento de un régimen foral diferente. Entonces me imagino que si la ha tratado con usted es porque residía aquí. Y yo pregunto, ¿cómo se mantiene el régimen foral residiendo en un sitio diferente ¿Usted de dónde es? No, vamos a ver. Lo pregunto. Pues si es de un régimen foral. Claro. Sí, por eso digo que usted es de régimen foral. Yo tengo vecindad civil navarra. Sí.
pero llevo residiendo aquí ahora un tiempo. ¿Cuánto? Entonces, si yo quiero mantener mi vecindad ¿Pero civil, cuánto tiempo lleva? ahora mismo llevo 2 años. Vale. Entonces, el régimen foral navarro, que es el que, sobre todo hay más, es el que con 5 sueldos febles o carlines y una robada de tierra en los montes comunes desheredas a los hijos, o sea, es libertad total de testar. En Navarra hay libertad total de testar, libertad total. Y no veo revoluciones con los hijos ni asesinatos, ¿no? Y en Navarra no hay legítimas. ¿No? O sea, quiero decir que lo de la legítima, pues en Navarra no hay. Son gente que luego, sí, los Sanfermines corren delante. A lo mejor también eso hace que corran detrás de los toros, están ahí todos ahí. Pero bueno, en realidad no veo más locuras que los Sanfermines, son gente muy normal. Y entonces, el régimen foral, ¿cómo se hace? Pues como dice el Código Civil, porque eso no es un misterio, eso viene en los primeros artículos del Código Civil. Usted, si es de régimen foral navarro, entonces lo pierde en el sentido de que gana el nuevo a los 10 años de residencia aquí, salvo que antes vaya al registro civil y diga que no. Entonces tiene que hacer esa declaración ante el encargado del registro civil. Una vez hecha esta declaración de no querer perder su foralidad navarra, no hay que retirarla más. ¿Con cuánta antelación más o menos? Antes de los 10 años. Pero yo la haría ya. Un par de meses. No lo sé, pero en todo caso, teniendo en cuenta cómo está el registro civil, yo iría pidiendo cita ya. Solo le quedan 8 años. Está justísimo. Vale. Lo que no me acuerdo es el de aquí o el de Navarra, pero será el de Navarra, supongo. No, sí, debe ser el de Navarra. Entonces, eso sí que me pierdo un poco, pero vaya pidiendo cita, porque deben tener ya... Gracias. Vale, nada, ¿quién más? Hola, gracias por la charla. Yo tengo una pregunta. Cuando una persona fallece, ¿los herederos legítimos pueden, en el momento de hacer la escritura de herencia, decidir un reparto diferente a lo que figuraba en el testamento? Sí. Pueden hacerlo. Sí, de hecho muchas veces ocurre. O sea que hay veces que, por lo que sea, pues deciden darle más o menos, tal. Sí se puede hacer. Y de hecho, tú puedes renunciar a todo. Entonces puedes también aceptar un reparto diferente y no pasa nada. Independientemente de que si hay excesos de adjudicación, puede que haya que tributar en alguna ocasión por excesos de adjudicación. Es decir, yo tengo derecho a 5, me dan 6, puedo hacerlo, pero a lo mejor tengo que tributar por el 1 que recibo extra. Pero también es cierto que puedes a lo mejor jugar no es defraudar, pero si hay inmuebles, si hay cosas, tú puedes valorarlo en 100 y 80 o en 90 y 90, más o menos puedes jugar un poco y a lo mejor de esa manera minoras mucho el exceso de adjudicación. Estando todo el mundo de acuerdo puedes hacer lo que quieras. El problema siempre es Hacienda, que está detrás y dices, sí, te voy a cobrar un poquito más. La Comunidad de Madrid, ahora mismo me parece que el impuesto de herencia creo que es un 1%. Sí, pero en exceso de adjudicación es transmisiones a las 6. El exceso de adjudicación. Es como si se comprara. ¿Vale? Entonces siempre hay que verlo un poco. Ahí decir, vamos a ver, ¿hacemos esto o me adjudico y luego te lo dono? O sea, hay que calcular fiscalmente qué es lo que es más barato. La parte que... si hay un reparto desigual y deciden que sea todo igual, esa parte se consideraría donación. A ver, habiendo voluntad de todos, pueden hacer lo que quieran. Otra cosa es que hacemos el reparto diferente y se acabó, o lo hacemos, como dice el testamento, nos aprovechamos fiscalmente de lo que es y luego hacemos las donaciones o lo que sea que sean, y de esa manera es más barato. Si los hijos consideran que el reparto ha sido desigual e injusto y deciden que tienen que repartirlo a partes iguales, el que recibe de menos se considera, el que recibe de más y da una parte al que recibe de menos, ¿sería donación? No sería donación. Sería fiscalmente una compraventa. No es una compraventa, pero liquidaría como compraventa. Que conste que no estoy resolviendo ningún caso particular, porque eso es como un médico que dice, oiga, le llama por teléfono y dice, me duele aquí y aquí. Y pues venga usted, le ausculto. Es decir, yo sin papeles no respondo a casos particulares. Pero, caso general, 3 hermanos, 4 hermanos, que estén de acuerdo, que el testamento del padre ha dejado menos a uno por lo que fuera y que quieren que sea por partes iguales, por ejemplo, ¿lo pueden hacer? Sí. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Ir a un notario y que veamos exactamente qué mecanismo jurídico concreto es el más adecuado desde el punto de vista fiscal, porque aquí lo que importa es cuánto voy a pagar de impuestos, porque hacerlo a lo bestia se puede hacer siempre. Pero a lo mejor si lo puedo hacer de otra manera, que siendo legal, haciendo una donación aquí, una disolución de comunidad por allá, o lo que sea, o subiendo este valor y bajando el otro, que minore mucho la factura fiscal dentro de la legalidad absoluta, entonces se hace. Por lo tanto, la respuesta es sí se puede hacer, el cómo se lo dicen en la notaría. De acuerdo. ¿Vale? Vale. Muy bien.
Tenía otra pregunta, pero es que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, será solucionado a la vez las dos igual. ¿No? Dígame. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la información y por ofrecerla de esa forma tan amena. Mi pregunta tiene que ver con el tema de la aceptación a beneficio inventario, porque como ha dicho usted, pues normalmente esto puede ser recomendable si piensas que puede existir alguna deuda o alguna cosa de ese tipo. Quería si podía emplear un poquito de información, porque entiendo que esas deudas, cuando se hace de esta manera, es porque no las conoces en el momento de tal, pero habrá un tiempo, habrá unos plazos en los que, bueno, pues digas, pues se han aflorado esas deudas o no han aflorado, y entonces a partir de ahí, pues acepto o no acepto la herencia. Entonces, quería saber un poquito más sobre este tema. Bueno, a ver, es muy floral su pregunta, pero no aflora nada ni hay plazo de eso. Ese es el problema. O sea, el problema es que no hay afloramientos. El problema es que si usted a los 20 días de fallecido alguien acepta, adiós muy buenas, y las deudas no afloran por ahí. No hay un sistema generalizado, completo, de saber qué obligaciones tenía una persona. Es así. Es verdad que en la notaría ahora tenemos o podemos sacar lo que se llama el informe de vida de fallecido, que es más o menos todas las escrituras, actas y pólizas que ha otorgado en los últimos 19, 20 años. Solamente a personas con interés legítimo, entonces ahí sale más o menos, oye, ha hecho una póliza no sé dónde, tal, vale, pero luego puedes haber hecho documentos privados aquí, tener un pleito que ni sabías, o sea, el sistema es imperfecto. A ver, que la gente no tiene una vida financieramente tan apasionante, quiero decir, que no es así. Pero en la época de los avales cruzados sí. Había personas, gente más humilde incluso, que hacía hipotecas y el hermano avalaba a un hermano y el otro hermano avalaba al primero y, por supuesto, no pagaba ninguno y tal. Y entonces resulta que al final, si se queda un hermano y se muere, puede llegar el banco y hacer zas. Y además el problema es que los avales se multiplican, que es una cosa realmente increíble. Es decir, si hay un señor que muere y tiene un aval y tiene 5 hijos, hay 5 avales, porque todos se le dan el aval. Es decir, es que se multiplican. Entonces, no es que se dé mucho. Lo que quiero decir es que eso se puede hacer. El beneficio de inventario es pesado, pero pesado para el notario, porque es que está mal regulado en el Código Civil. Parece que es una especie de expediente judicial, que lo era, ahora es notarial, y no cuadra, porque no te cuadra la forma de trabajar en una notaría que un juzgado, que es que va recibiendo cosas y llega el secretario, cuando está, ahora no está, y todo esto, ¿no? Y entonces, nosotros funcionamos más sobre la base de la proactividad. Entonces, se puede hacer. A la duda hay que hacerlo. Sí, porque no es más que hacer un inventario razonable, honesto y con todos el interés y notificar a todo el mundo que puedas y ya está. O sea, no tienes que hacer nada más. Con eso ya solo respondes con lo que recibes. ¿Vale? Entonces, supongo, pero no hay un afloramiento, me temo. ¿Vale? Sí. Muchas gracias. Perdón, me acuerdo de la pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que vivir una persona en una comunidad para que le aplique el régimen en temas de herencias de esa comunidad? ¿Cuánto tiempo tiene que vivir? Sí. 10 años. O sea, si la persona ha vivido 5 años, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, le aplicaría el régimen de donde ha vivido antes, ¿no? A ver, ¿es una pregunta trampa o algo? No. Pero, o sea, en la Comunidad de Madrid... Lo estoy mirando muy fijamente. Vamos a ver. No donde vivía antes. Exactamente, yo tengo un régimen foral X. Forales no es autonómico, foral es de los antiguos códigos forales que hay en Valencia, en Cataluña, en Baleares, los antiguos reinos. En el País Vasco, Navarra, no lo hay en León, no hay en Castilla, pues en Andalucía es todo Castilla, es el Código Civil, en Galicia hay un poquito, normalmente familia y sucesiones. Bueno. Entonces, el régimen foral no es el régimen de autonomía, luego están las reglas autonómicas para todo. Entonces, yo tengo un régimen, el que sea, tengo el régimen vasco. Si vivo en Madrid, a los 10 años adquiero la vecindad foral o vecindad civil castellana del Código Civil. ¿Vale? Supongamos que estamos hablando de Madrid y la comunidad anterior, Galicia. La persona lleva viviendo 2 años en Madrid. Si falleciera, ¿qué régimen aplicaría? Pues depende, porque si ha declarado a los 2 años querer adquirir la comunidad, el régimen común, lo puede hacer y ya lo adquiere automáticamente, ¿no? Si no, habrá que hacer un expediente para determinar qué régimen tiene. Y en todo caso, si tiene testamento, se aplica el testamento, salvo que viole algún tipo de legítimo. ¿Vale? No tiene nada que ver dónde fiscalmente resida. No tiene que ver. De hecho, tú puedes liquidar en Madrid todo y tener la vecindad foral vasca porque tú quieras.
pero votas en Madrid, a lo mejor. Es decir, es una cosa que no tiene nada que ver. Es qué aplico para mi herencia, qué aplico para mi régimen matrimonial, ¿vale? Sobre todo para mi herencia. Entonces, yo soy aragonés, y soy muy aragonés y vengo a Madrid. Y entonces, no quiero perder la vecindad aragonesa. Pues entonces hago la declaración de no querer, ¿vale? Pero puedo querer la nueva y en todo caso lo que hago es, digo, pues que espero los 10 años y tengo la nueva. Pero ¿vale? si no se hace nada... No se hace nada, pues la que corresponda según el tiempo de residencia. Si solo lleva 5 años, tendrá la gallega si la tenía antes. ¿Vale? Pero eso no viene en ningún lado. Es que no viene en ningún lado. O sea, no hay ningún sitio que ponga vecindad foral, pues la puedes ir cambiando. Es al final, con un principio de prueba, se hace un acta y se ve exactamente qué es lo qué vecindad tenía. Para aplicar las legítimas, el resto no. ¿Vale? Muy bien, gracias. Nada. Quería preguntar, por favor, ¿qué diferencia hay entre hacer testamento o no hacerle? Quiero decir, si no se hace, ¿qué dificultades habría para los herederos? Bueno, dificultades, hay lo que he dicho. Es decir, si no haces testamento, no repartes nada, pero no es sancionable. Simplemente que va a tus hijos por partes iguales y tienes que hacer un acta posterior, los hijos, más cara, con libro de familia, con testigos, con certificados, y es una pesadez. Es mucho mejor decir... Nombro herederos a mis hijos, me gasto 50 euros y ya mis hijos, cuando yo fallezca, sacan la copia y ya está. O sea, es sobre todo eso. Y obviamente que si no haces testamento no puedes repartir nada, ¿vale? Porque no es tu testamento. Voy ahora a contestar las preguntas de la otra sala, que son 3 o 4, y si quieren, pues luego seguimos. Entonces, hay una persona que pregunta que si tienes un testamento de uno para el otro y te separas, ¿qué pasa si no haces nuevo testamento? Bueno, en principio se entiende que si te separas, dado que estás dando el usufructo al cónyuge, pues entonces el cónyuge no tiene ese derecho. Estás separado, estás divorciado, no. Entonces, no se aplicaría esta norma. Pero siempre te recomiendo que ya que te separas y firmas un montón de papeles, pues chico, haz un testamento nuevo y se acabó, ¿no? Quiero decir, se entiende eso, es así, pero vamos a simplificar las cosas. Haz otro, porque una vez divorciado o separado, has tenido que firmar un montón de papeles, has tenido que ir al notario a hacer un poder para pleitos, pues ya de paso haz estas cosas, ¿no? Es así, pero vamos a simplificar. Otra, una persona que no tiene descendientes y no tiene padres ni hermanas, ¿puede disponer testamentariamente de todos sus bienes o tiene la legítima en favor de tíos o primos? La respuesta es sí. La legítima solo es hijos, padres y cónyuges. Si no tienes eso, haz lo que quieras con lo tuyo, directamente. O sea, eres soltero, sin hijos y sin padres, puedes dejarlo todo a quien quieras, sin más, sin restricciones. La legítima es una restricción troncal, de arriba a abajo, ¿vale? ¿Se pueden hacer fotos al testamento en la notaría? Qué curioso. No se puede hacer fotos, pero te puedo sacar una copia, quiero decir. No, yo no sé si referirá a sacar fotos por la firma, por si es la firma o si no es la firma, tal igual. Dice, no se puede sacar fotos, la firma es esa porque lo dice el notario y punto pelota. El notario es un funcionario público que tiene fe pública. Y fe pública significa que por disposición legal los notarios lo que decimos es lo que es. Y fin, precisamente para evitar cuestiones. Por eso ser notario tiene esa responsabilidad, porque lo que tú dices es lo que pasa. Entonces, si en algún momento hay alguna duda y tal y cual, será el juez el que pida un cotejo de firma o lo que sea. Pero no. Fotos no. Lo que se puede sacar cualquier tipo de copia al que tenga interés legítimo. ¿Es conveniente identificar que determinados bienes muebles, por ejemplo un piano, vayan para un hijo en concreto? Sí, por supuesto que sí. Un piano, las joyas, los muebles, cualquier cosa que tenga mucho valor, poco valor o susceptibilidad de causar una pelea se debe decir en testamento, ¿no? Aunque tampoco era como me ocurría a mi padre, que decía muy gracioso, también era notario, y entonces le ocurrió varias cosas, era muy serio, no contaba mucho, pero me contó un par de cosas. Una de ellas era que una señora, pues llegó el sobrino y dice, mire, es que, decía mi padre, las joyas las ha repartido entre sus hermanas y tal, y dice, pero si es que mi tía no tenía joyas, es que lo hizo para presumir ante usted que tenía joyas, pero realmente no tenía joyas. Y entonces, bueno, pues hacer eso, pero en fin, si lo tienes es conveniente repartir. Y luego otra, que era una señora también, casualmente, que decía a mi prima, no, a mi sobrina tal, la causante le lega el cuadro Transparencias pintado por la propia testadora, es lo único que le dejaba. El cuadro Transparencias, supongo que la sobrina estaría muy contento con el legado de la tía, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta, algo? ¿No? Dígame. Es que hace falta el micrófono porque si no, no se oye.
Lo del el legado del uno para el otro y la falta de los dos para los hijos, esa. La cautela Socini, sí. Sí. Se lo podría explicar por qué hace eso, pero da igual. O sea, es eso, el testamento del uno para el otro, usufructo universal y propiedad para los hijos. Es eso. ¿Por qué es eso? Por una cuestión de legítimas pero que no se lo voy a explicar. Pero significa eso. Venga. Hola, buenas tardes. Para el caso de donaciones que explicaba antes, el tema de lo de el que viene a colación. Sí. Entonces, cuando hay donaciones, obviamente en vida para los hijos, si necesariamente en la escritura se tiene que poner que venga a colación o no venga a colación, o puede no decir nada. Y si no dice nada, ¿qué se entiende legalmente en el momento de la herencia, cuando ha habido antes donaciones a los hijos? A ver, en escritura pública se puede no decir, pero no se puede. O sea, jamás permito que no se diga, ¿no? Y en general siempre se dice. Si no se dice nada es que no. O sea, las mejoras no se presumen, se entiende que es un adelanto de herencia. Pero procuramos que no haya dudas. Entonces siempre se pregunta, porque la gente a lo mejor no sabe. Usted dona dinero y dice, ¿usted colacionable o no colacionable? ¿Qué me está llamando? ¿Qué está diciendo? No tengo ni idea. Entonces tú le explicas, oiga, ¿esto qué ha querido decir? Tal, no, esto es un adelanto, es una mejora. No es una mejora. Entonces le explicas todo y lo pones. Si no se dice nada, se entiende que no es mejora, que no lo es, que es adelanto de herencia. Las mejoras no se presumen. Las mejoras son algo que tiene que ser más expreso, ¿vale? Pero es raro que en una escritura, puede haber alguna, de una donación, sería una si no viniera nada, es un adelanto de herencia. Es decir, si no hubiera nada, no estás queriendo dejar más. Sino, vale, no estás queriendo mejorar. Estás queriendo dar lo mismo, pero antes. Vale, entonces en el momento de la herencia se tiene en cuenta esa donación para valorarlo, todo el patrimonio y el reparto. La herencia se pone lo que hay y lo que dejó. Vale. Y ya se suma todo como un patrimonio único. Vale. Y otra pregunta. Supongamos que hay inmuebles. En el testamento se puede poner, quiero que necesariamente el inmueble sea vendido y el dinero sea lo que se reparta entre los hijos. Bueno, eso es lo que yo decía de reinar después de morir y de no pretender tal. Es decir, en primer lugar, no. O sea, se puede, pero no se debe. Porque los hijos que están ahí ya decidirán lo que tengan que hacer, ¿no? Entonces, los hijos igual quieren vender el inmueble o no lo quieren vender, o quieren esperar 5 años porque no se puede vender ahora, o quiere quedárselo uno. Entonces, eso... O unos sí quieren y otros no quieren, y claro, entonces así evitamos... Sobre todo, ¿y cuándo lo vendo? ¿Y por qué precio? ¿Y en qué momento? O sea, si no lo quiero vender, quiero vivir yo. O sea, ahora resulta que tengo una cláusula aquí que me obliga a vender. Entonces, es una cosa muy anglosajona, que es la herencia es todo liquidación para hacerlo dinero. Entonces, eso es lo de reinar después de morir, que no lo aconsejo en absoluto, prácticamente no se da, y cuando se da ya se ocupan ellos de no cumplirlo si no les interesa. Entonces, se puede decir, yo creo que lo mejor sería que lo vendierais todo, si es posible, porque el dinero tal, y os ruego que os pongáis de acuerdo. Entonces, eso funciona fenomenal. Ahora, vendedlo, no sé venderlo, lo venderé cuando me dé la gana, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, pues no es una cláusula que a mí me parezca muy práctica, suena bien hasta que hay que aplicarla, entonces suena fatal. Y una última pregunta. En el caso de las donaciones, cuando ha habido ya la muerte de uno de los cónyuges, el tema de valorar esta donación para la herencia sería ya cuando muere el segundo cónyuge. Claro, es en el estado en el que se donó y por el valor actualizado. Es decir, si yo dono un solar y luego hay una casa encima, no se valora la casa, se valora el solar, pero en el valor que tendría hoy. ¿Vale? El solar, si la casa la dono y es una porquería de casa y el donatario resulta que la arregla totalmente, es el valor de la casa hecha una porquería, pero a día de hoy, ¿vale? El valor de cómo estaba entonces a fecha de hoy. ¿En qué momento? ¿En el momento que muere el segundo cónyuge? O sea, no, en el momento que se haga la herencia. Si la herencia se hace con el cónyuge, bien, y se hace cuando se fallezcan los otros dos cónyuges, pues cuando se haga la herencia. ¿Vale? O sea, cuando se haga la herencia de cada uno. Sí, ya, pero que a veces no se ha tenido esto en cuenta en la primera, cuando ha muerto el primer cónyuge. No, pues debería tener en cuenta la mitad de la donación o lo que haya donado el fallecido. Vale. Estén casados o gananciales, eso da completamente igual. Cada uno tiene su herencia individualizada y muy clara. Vale. Muchísimas gracias. Nada, un placer. Más. Hola, buenas tardes. Hola. Yo quería saber, ¿los seguros de vida forman parte de la herencia? No, pero liquidan el impuesto de sucesiones.
con lo cual, en el momento liquidan como impuestos. O sea, en el impuesto de sucesiones hay que liquidar los seguros, pero los seguros son un contrato previo y esto, pues... Con lo cual es habitual reflejarlo en la escritura de aceptación. No, efectos, ¿o no? No, la escritura de aceptación no hay los seguros. No. Se hace constar, muchas veces pedimos información de los seguros que hay de vida, tal y cual, para que los cobre el beneficiario, que puede ser el heredero, puede ser cualquier otro. O sea, no, puede ser el cónyuge y a lo mejor los herederos. O sea, no entra en legítima, es un contrato que has firmado, has pagado y funciona aparte. Pero el que reciba el dinero tendrá que pagar como si lo hubiera heredado, pero que en concepto de seguro. Sí. Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la exposición, primero. Quería preguntar la situación de los animales de compañía que conviven con nosotros. ¿En qué situación se quedarían? Claro, es distinto si es una persona sola que no tiene ningún familiar o con una familia. Ahí lo que hay es, desde el punto de vista de la herencia, no hay nada, quiero decir, no hay ninguna especificidad. Ahora mismo se considera que los animales de compañía, tras la última legislación, no son propiedad, sino son seres sintientes, que es lo que se dice, y eso significa que no se heredan, en cierto sentido, porque lo que heredas son cosas, ¿no? Tampoco, ¿sabes? No heredas un hijo, ni heredas cosas. Entonces, cada vez más entiendo que lo que hay que hacer es establecer previsiones respecto de él. Se puede hacer un legado diciendo, te lego este dinero, con el modo no es la condición, sino con la obligación de que cuides de tal, o de que hagas esto, o de que lo entregues a tal persona, o de que busques a una persona porque un perro, un gato, supongo que son animales, digamos, una tortuga, pues ya se lo das a quien sea, ¿no? Pero un perro, alguien que tengas un afecto muy especial por ese animal, entonces se puede hacer en testamento, ¿no? Pero se puede hacer en testamento no dejar el animal a alguien, porque no es una cosa, ni se valora, ¿no? Tú no pones en la herencia perro y lo valoras, eso es precisamente lo menos sensible que hay. Entonces lo que hay es quién cuida a ese animal. Entonces tú puedes establecerlo directamente fuera o establecer incluso un legado diciendo, para el cuidado del animal te doy este dinero, pero que emplearás en parte o tendrás que, a cambio de este dinero o de esta plaza de garaje, quiero que te hagas cargo del animal, que lo cuides, ¿qué tal? ¿Vale? Es lo que puedes hacer, pero no puedes incluirlo en la herencia, porque es exactamente lo contrario de las tendencias que hay ahora. Y de hecho nunca se ha podido incluir, creo, pero ahora todavía menos, porque no son bienes, cosas, ni siquiera eres propietaria de eso, en el fondo. Pero en el caso de que una situación un poco extrema, alguien que vive con 5 perros, no tiene testamento, no hay familiares, o sea, ¿qué pasaría con esa situación? Bueno, tú heredas las obligaciones y derechos. Es decir, si una persona tiene animales, aparte del cariño que tenga a los animales, tiene por ley una serie de obligaciones con esos animales, ¿no? O sea, de cuidarlos, de tenerlos vacunados, de no sé qué, de todo eso. Todo eso lo hereda el heredero. O sea, se hereda la situación jurídica de la persona. Si tienen 15 gatos en casa, los 15 gatos, el que hereda los 15 gatos, en el sentido de que tiene la obligación legal que tenía la persona que tenía los gatos. Pero si no hay herederos. Pues habrá que nombrarlos en testamento. Es decir, si no hay herederos, sí habrá, salvo que no haya ni primos, algunos será. Pero claro, hasta que se declaren los primos, ya los gatos están... ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces los gatos al día siguiente tienen que comer, los gatos por lo que sea, perros, lo que sea, o las gallinas, tienen que comer. Claro, entonces, pues que es una situación... claro, entonces eso se debe prever en vida, digamos, de una manera más bien práctica. O sea, no es poner en testamento, porque el testamento ha pasado 1 mes y medio. Entonces tú puedes poner en testamento, si se quiere, un legado muy específico a alguna persona que confíes en ella para hacer frente a los gastos que inevitablemente va a tener eso. Sí. Pero los que sean herederos van a tener esa obligación, sí. Pero claro, se debe saber cuándo van a aceptar, igual aceptan 1 mes y medio después. Con lo cual, ahí hay que saltarse un poco el mecanismo más pesado de la herencia e ir a lo práctico. Es decir, a una persona, o tener un seguro, o tener una persona que contratar a alguien que, no sé, es que no sé cómo funciona eso, a unas asociaciones que puedan hacerse cargo en el caso de que una persona fallezca, que supongo que esto se da de vez en cuando, y quizá haya asociaciones que tengan esa capacidad de decir, no, tú no te preocupes, que si faltas, yo me hago cargo de eso a cambio de una cuota, lo que sea, ¿no? Y luego a lo mejor legar una cantidad a esa asociación, ¿vale? Pero va fuera, por razón de tiempo, porque los animales no puedes pasar un solo día, ¿vale? Nada más.
Hola, buenas tardes. En el tema de las renuncias o repudiación de herencia, que supongo que es lo mismo, sí. Si una persona fallece sin ascendientes, descendientes ni cónyuge, se supone que la herencia iría a los hermanos. Los hermanos renuncian. ¿Se consideran los sobrinos herederos forzosos y tienen también que renunciar o hasta dónde acaba ya esa renuncia? Bueno, es un caso muy concreto. Es decir, la renuncia lo que hace es ir a los grados siguientes. Hasta los primos, si tú vas renunciando, pues van al grado siguiente. El grado anterior excluye al posterior, pero hay excepciones. Es decir, si hay tíos, si hay hermanos, sobrinos, entonces se admite que convivan. Pero en general la regla es los que están antes heredan todo. A partir de sobrinos, los que están antes heredan todo. Si renuncian los hermanos, a los sobrinos. Si renuncian los sobrinos, algunos va creciendo la cuota del resto. Si solo queda uno, él. Si renuncia también, a la siguiente grado. Y así. O sea, que tienen que ir renunciando sucesivamente todos, se supone, ¿no? ¿Para conseguir qué objetivo? No me refiero porque, hombre, no heredar deudas, por ejemplo. No, pero es que tú renuncias y ya si hay alguien que te pide algo, pues renuncias en ese momento. Pero mientras no te pidan nada, pues... Porque hay un plazo para el tema de las renuncias o no. Es diferente... No hay plazos, ¿no? Ya. Pues renunciar años después. Hombre, si uno se quiere quitar de lío, se renuncia y se acabó. Claro, sí, por eso. Eso es lo que hay que hacer. Y si hay mucha gente, pues se reúne todo el mundo una sola vez o va haciendo parcialmente y va renunciando. Si solo hay deudas, por eso. Quedan un día, todos en la notaría renuncian y se van a comer después. Ya está, vale. Digo yo, así se ve. Perfecto. ¿No? También es un plan, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. No todo va a ser renunciar. Hola, mira, ha hablado usted de las personas con discapacidad, que había una ley nueva que hablaba de ello. ¿Me puede, por favor, decir la ley para luego tranquilamente echar un vistazo? Hay una ley que es la Ley 8/2021. Es una ley que es la Ley de Personas con Discapacidad, que es muy compleja, dificililla de entender y no solo se refiere a sucesiones, se refiere a sucesiones, al guardador de hecho, a la dignidad de esa persona, a las personas con discapacidad física, psíquica, todo esto que se está hablando ahora de las personas que ya no son incapacitadas, sino discapacitadas, todo eso. Es una ley complicadilla, pero que es la ley fundamental ahora. De hecho, hay unas jornadas en el Senado, yo creo que hoy o antes de ayer, sobre el primer año de la ley pico, o sea que es la 8/21. Vale, usted lo busca en el BOE, pone Ley 8/21 BOE y le sale entera. Nada. ¿Qué más? Buenas tardes. Hola. En relación a la pregunta de la otra sala, es que no me ha quedado muy claro. Cuando dice que no hay cónyuges ni hijos y tal, ¿se está obligado a dejar los hermanos o no? ¿Perdón? ¿Cuando no hay cónyuges ni Cuando hijos? no hay cónyuges ni hijos, ¿se está obligado? Una persona que es soltera, sin descendientes ni ascendientes... ¿Pero tiene hermanos? Olvídese los hermanos. Una persona soltera, sin descendientes ni ascendientes, puede hacer lo que quiera. Otra cosa es cómo tribute la persona cuando se lo deja. Si se lo deja usted, lo que usted vaya a pagar. Claro, cada uno, si es un extraño, pagará más, si está más cerca, pagará menos, dependiendo de la circunstancia, etcétera. Pero los hermanos, o sea, el Código Civil es troncal, la legítima es troncal. Abuelos, padres, hijos, nietos, eso es, ese tronco. Los hermanos son adosados y no importa nada. Y entonces, los hermanos pueden recibir si yo les doy, o pueden recibir si yo no he hecho testamento. Entonces no hay legítima ninguna, la legítima es siempre testamentaria, y no tengo ni hijos ni nietos, ni padres ni abuelos, ni estoy casado. Entonces sí reciben los hermanos, pero por disposición legal. Ahora, si yo estoy soltero y solo en la vida, puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que quiera, como quiera y de la manera que quiera, ¿vale? Con hermanos y sin hermanos. Y a quien quiera. Sí, sí. Vale. Nada más. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, enhorabuena por su exposición, porque desde luego ha sido muy amena y divertida. Y la pregunta que quería hacer es la más básica de todas. Hablamos de la legítima, pero ha mencionado en algún momento que era 1/3, luego 1/9, y estos cálculos ya me he perdido. No, a ver, la legítima es, digamos, un cómputo. Si yo tengo 3 hijos, ¿no? Entonces estoy obligado no a dejarles, sino que en la herencia misma, un valor de 1/3 de mi herencia tiene que ir a los hijos por partes iguales, sí o sí. Un valor. ¿En qué se concrete? Ya lo veremos en tema de partición, pero un valor. Por tanto, si tengo 3 hijos y tengo 90 euros, que es un poco triste tener eso, pero en fin, entonces sería 30 euros mi legítima, cada hijo tiene que recibir 10, ¿vale? Entonces, si yo quiero dejarlo mínimo a un hijo y tengo 3, pues si de los 90 le dejo 10,
O le puedo decir, te dejo la legítima estricta, ya he cumplido. Porque lo único que tengo que hacer obligatoriamente es 1/3 de mi herencia a todos los hijos por partes iguales. El segundo tercio se llama de mejora. Y es una legítima colectiva, no es individual. Es decir, tengo que dejarla a mis descendientes, no a mis hijos. Puedo dejarla a mi nieto. Es imposible con esta edad, quiero decir. Van a decir, ¿cómo es posible? No tengo nietos, por supuesto. Yo podría ser, puede ser hermano suyo. Si nuestro padre hubiera tenido un hijo con 18 y otro con 70, podríamos ser perfectamente hermanos. O sea, no, ¿sabe? Entonces, pueden ser hijos o nietos. Yo puedo dejar todo ese tercio de mejora a un nieto, ¿vale? Todo el tercio de mejora. Porque el tercio de mejora es un tercio que va a descendientes, pero como quiera, ¿vale? Entonces yo puedo decir, mis 3 hijos por partes iguales, tercio legítima. El de mejora se lo dejo a mi nieta Ana, porque sí, porque me da la gana. Y el de libre disposición es libre disposición. Se lo dejo a quien quiera y como quiera, o sea, es como cada vez más, ¿vale? Entonces, lo que decía es, si yo tengo 9 euros y tengo 3 hijos y quiero dejar lo mínimo a uno de ellos, tengo que dejarle el tercio dividido por 3. Entonces, el tercio dividido por 3 de 9 euros es 1. Era por eso. O sea, esa es un poco la idea, ¿vale? Entonces, ahora, si solo tengo un hijo y no tengo nietos, necesariamente tengo que dejarle el de legítima porque sí, y el de mejora porque no puedo distribuir, porque solo hay un candidato. Esa es la idea. Claro, no es lo mismo tener 5 hijos y 4 nietos que un hijo. ¿Vale? Es un poco la idea, ¿vale? Más. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. Mi pregunta es, una pareja, un matrimonio, hace su testamento y se lo dejan el uno al otro. Si uno, bueno, y a los hijos, eso no sé muy bien cómo se hace. Pero si uno de los dos fallece, ¿el que vive debería volver a hacer testamento o no implica no, o va quiero a ser decir, lo mismo? si ha hecho lo del testamento que es de uno para el otro, no. Porque lo que hace es legar al otro cónyuge y si no está, ese legado simplemente desaparece porque no existe la persona que lo va a recibir. O sea, los testamentos de uno para el otro funcionan automáticamente para los dos y para siempre. No hay que hacer nada más. Para los hijos, o sea, no tendría que hacer no hay que hacer nada. Vale, perfecto, gracias. Hola, quería preguntar si a la par que se hace el testamento de la herencia se puede hacer también el testamento vital y dónde quedaría registrado ese testamento cuando se necesita en el momento en que uno... El testamento vital no es un testamento y ya ni siquiera se le llama así, se llama instrucciones previas. Y es esas instrucciones que tienes de que, mira, si yo ya estoy desahuciado, no me conectéis o desconectadme de la máquina o no quiero sufrir, o sea, cosas muy médicas. Entonces, antes en algún momento se hizo ante notario, pero ahora lo que se hace es un documento en los hospitales muy parametrizado, o sea, son un montón de preguntas que tienes que responder y el hospital, a través del servicio que sea del Ministerio o de la Comunidad Autónoma, pues lo archiva. ¿Por qué? Porque, claro, es que eso tiene que ver los médicos a lo mejor en 10 minutos. Tienen que saber qué tienen que hacer en ese momento, qué es lo que quieres que hagan. Entonces, no tiene que ver con el notario. En su momento sí, pero ahora ya no, en la Comunidad de Madrid. Se va uno... si usted va a la página web de la Comunidad de Madrid y busca instrucciones previas, creo que lo pone ahí, te pone la página, dónde hay que hacerlo, de qué manera, cuál es el impreso, se va usted allí a cualquier hospital, lo rellena, contestando pregunta a pregunta lo que quiere que pase y lo que no quiere que pase, y ya está. ¿Vale? Es un poco eso. Pero no tiene que ver ya con la notaría.